Bueno, ya que estamos grabando ahora sí, ¿no? Oficialmente quería comenzar agradeciendo la invitación de Crónicas de la Diversidad, ¿no? Para dar esta charla sobre los libros peruanos de temática lésbica, que suena así como un título súper grande, ¿no? Y les quiero dar la bienvenida a todos. Y estaba justo comentando con Julio, el organizador, había pensado un poco hacer dos partes de la charla. Quiero comenzar con una introducción, y un poco contando mi experiencia con este trabajo, dando algunos conceptos, ¿no? Algunas cuestiones sobre cómo este tema se ha ido desarrollando un poco, digamos, en la crítica literaria. Y luego hacer una breve conversación sobre esa introducción con ustedes, ¿no? No quiero hacer solamente un monólogo, ¿no? Un poco pesado hacer un monólogo también. Y luego ya continuar con la sección directamente dedicada a los libros. Solamente para darles un marco general, no voy a hacer una cartografía inmensa de todos los libros que hay. Me voy a enfocar en algunos libros, sobre todo textos narrativos y del siglo XX, ¿sí? Voy a hacer solamente siglo XX. No quiero meterme a lo más reciente, porque esto bueno, ya lo van a ver ustedes probablemente más adelante también. Así que cuando hablo aquí de libros peruanos de temática lésbica, me voy a enfocar centralmente en estos libros narrativos, sobre todo, ¿no? No quiero entrar a la poesía porque sería como otro universo también. Así que me voy a enfocar en narrativa y sobre todo en narrativa del siglo XX, ¿no? Un poco para darles el marco general. Bueno, sin nada más, que si quieren agregar algo en algún momento, hagamos algo así, si quieren agregar algo en algún momento, abren el micro y me avisan, ¿sí? Quedemos en eso, porque he preparado, tengo bastante material. Me parece que también que les enviaron ya dos artículos, ¿no? Que he publicado antes, que voy a usar esos artículos en esta presentación también. Pero sí, hagámoslo de esta manera. Yo, como les digo, tengo bastante material, no quiero que sea un monólogo. Así que si en algún momento tienen alguna pregunta, un duda, un comentario, bueno, levantan la manito virtual por acá en Zoom y me avisan, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar directamente. Y quería empezar, no directamente por un libro peruano, sino un libro de creación peruana que tiene que ver justamente con la cuestión de la temática lésbica. Quizás algunos de ustedes ya conocen este libro y aquí lo voy a compartir, vamos a ver que avance un poco. Es la antología Voces para Lilith, literatura contemporánea de temática lésbica en Sudamérica. Es un libro que tuve la dicha, la fortuna, ¿no? La alegría, sobre todo, de coeditar con la poeta peruana también, Melissa Getzi, ¿no? Eh, lo traigo en colación, me decía, ya, pero es un libro que reúne, ¿no? Escritoras sudamericanas, pero me interesa mucho la importancia, ¿no? De haber publicado esta antología. Es un libro del año 2011. Claudio pone ahí en el chat que lo leyó súper bien. Muy bien. Si quieren pueden ir poniendo cosas en el chat también, ¿ok? Si están muy tímidos como para hablar, ponen cosas en el chat, todo bien. Yo como que voy a ir intentando leerlo. Pero si abren el micro y participan directamente, todo bien, ¿ok? Entonces, pues, yo voy a estar leyendo un poco la presentación y mirando el chat, así que si abren el micro mejor. Si lo leyeron, genial, ¿no? Entonces, para ir poniendo un poco de contexto de este libro, de esa antología, es una antología que trabajamos y publicamos en el año 2011, mejor dicho, la trabajamos un par de años antes, y el libro se publica en 2011, ¿no? Me interesa, porque fíjense en el subtítulo, ¿no? Literatura contemporánea de temática lésbica, que es un título además súper compartido justamente con el título de esta charla, ¿no? Libros peruanos de temática lésbica. No es menor este título, sí, lo digo porque no es una cuestión de ser presuntuosa, ¿no? Simplemente de cómo ciertos conceptos y ciertas ideas van progresando, van avanzando y van cambiando, ¿no? Sobre todo en el ámbito de los estudios literarios. Muy raramente, creo yo, antes probablemente de los años 2000 y pico, tú veías un libro que hablara, o que tuviera como título un libro, una conferencia, una charla, etcétera, que hablara de temática lésbica como tal, ¿no? A veces se hablaba en general como de literatura lesbiana, ¿no? Pero raramente de temática lésbica, ¿no? Y me parece que justamente a partir de lo que pasa con esta antología, como les digo, publicada en el año 2011, que es justamente que esta cuestión de la temática lésbica comienza, me parece, a circular más, ¿no? Y ahora es mucho más común verla, ¿no? Yo creo que ya van a ser 12 años del libro, ¿no? También van a ser 12 años de Voces para Lilith en mayo, si no me equivoco, se cumple 12 años de la antología, es tremendo, ¿no? Es como
muy lejos y al mismo tiempo muy, muy cerca, ¿no? Entonces les quiero comentar un poquito, digamos, para hacer una introducción, no la llamaría teórica, pero sí más conceptual, ¿no? Sobre por qué esto de temática lésbica en principio, ¿no? Así que voy a compartir con ustedes varias ideas, ¿no? Que había elaborado justamente, que elaboré en la introducción de esta antología. Le puse el título a esta antología, Incisiones en los Imaginarios, ¿no? Y empezaba con una cita de Judith Butler, seguramente ustedes conocen quién es Judith Butler, y si no, googleenla, van a aprender muchísimo, ¿no? Es una de las más importantes teóricas de Gender Studies, de estudios de género. Entonces, tomé una cita de ella, ¿no? Vamos a ver la cita exactamente de qué va. Espérenme un momento para ir pasando el slide. Pueden ver la cita, ¿no? Díganme que sí, díganme que sí. A ver. ¿Me confirman que ven la Sí, cita, por favor? Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Genial. Ahora, quien no la lee soy yo porque tengo la lista ahí. En un segundo y la cambio. Ah, ¿saben qué? Voy a cambiar un poquito la... Uy, se me cerró toda la... Ok, está acá. Cambiar un poco dónde pongo la lista de los nombres. Voy a hacerlo al revés. Entonces, la cita es la siguiente, ¿no? Se las he copiado ahí. El lesbianismo no está prohibido explícitamente en parte, ¿no? Y aquí está haciendo Butler una comparación con, pero sobre todo con la sodomía, ¿no? Que en varios países todavía ese punto estaba penada por ley, ¿no? Entonces lo que dice Butler es, el lesbianismo no está prohibido explícitamente en parte porque aún no ha entrado en el marco de lo pensable, de lo imaginable, ese marco de inteligibilidad cultural que regula lo real y lo nombrable. ¿Cómo entonces ser lesbiana en un contexto político en el cual la lesbiana no existe? ¿No? De lo que está hablando aquí Butler directamente es de esta cuestión de la visibilidad, ¿no? Y es justamente pensando en esa cuestión de la visibilidad que Melissa Guess y yo nos pusimos manos a la obra para trabajar en este libro, ¿no? Voces para vivir. Entonces voy a comenzar a comentar, a leer alguna de parte de la introducción que hice para este libro. Y decía lo siguiente, ¿no? Que el espacio brindado a la escritura de temática homosexual en el ámbito de los estudios literarios de América Latina ha sido siempre muy restringido, ¿no? La atención que le ha dado la crítica oficial a ese tipo de textos ha dejado de lado muchas veces la representación de subjetividades disidentes, así como el posicionamiento de estas escrituras frente a la heteronormatividad. Silenciadas y confundidas, ¿no? En los catálogos de bibliotecas y librerías, las construcciones simbólicas que presenta la literatura homosexual, que usualmente, como ustedes bien lo saben, ¿no? Usualmente son obviadas en discursos críticos, ¿no? La homosexualidad y el lesbianismo en particular son todavía nociones incómodas cuando se trata de hacer crítica literaria en América Latina. Me incomoda un poquito. Entonces, como siempre es importante, sobre todo en trabajos de estudios de género, sobre todo en estudios de textos de temática lésbica, pensar cuáles son los antecedentes, ¿no? Porque eso da también una muy buena idea del contexto en el cual estos libros están siendo producidos y publicados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de la antología Voces para Lili? De aquí se los voy a comentar. Desde el año 2000, ¿no? O sea, no me quise ir más atrás, ¿sí? Pensé justamente en el año 2000, o sea, el periodo 2000-2010. Fíjese, solamente 10 años, ¿no? Que antes es muy difícil encontrar un tipo de textos que hablaran de este tema, ¿no? A menos en colecciones antológicas. Entonces les había dicho que estaba diciendo, ¿no? Que desde el año 2000 a la fecha, 2011, se han publicado diversas antologías de temática homosexual en general, ¿no? En lengua española, que incluyen algunos textos de temática lésbica, ¿no? Por ejemplo, en 2002, el poeta español Luis Antonio de Villena publicó esta antología Amores Iguales, antología de la poesía gay y lésbica, que fue un vasto trabajo de compilación que reunía en ese momento, ¿no? Lo más selecto de la poesía homosexual occidental en un recorrido que abarcaba diversos territorios y estilos, yendo desde la antigüedad clásica hasta escritores contemporáneos, ¿no? O sea, mírese dice la extensión, ¿no? Era prácticamente una mirada casi mundial, pero era centralmente poética, ¿no? Y para nada centrada en América Latina, ¿no? Menos en Sudamérica. Entonces, ya hay otros trabajos más específicos que tienen que ver con el continente americano. Uno que es muy bastante crucial, ¿no? Central, va a ser la antología Los Otros Cuerpos, antología de temática gay, lésbica y queer desde Puerto Rico y su diáspora, que fue preparada por David Acevedo, Moisés Rosario y Luis Negrón en el año 2007. Fíjense, 2007 y estamos pensando en Voces para el Internas
en 2011, ¿no? Em, Luego, otra compilación que aparece va a ser La Gruta y el Arco Iris, antología de narrativa gay y lésbica costarricense, publicada en 2008 por Alexandre Obando. En el 2000, ¿no? Me voy un poquito para atrás también, Leopoldo Brizuela, escritor argentino, publica la antología Historia de un deseo, el erotismo homosexual en 28 relatos argentinos contemporáneos, ¿no? Y ahí lo que hace Brizuela es compilar una serie de relatos breves, ¿no? Producido por escritores argentinos del siglo XX, que además incluye cuentos, y acá una cita, en los que el deseo homosexual aparece de algún modo como motor principal de la historia, como un dato secundario o como simple telón de fondo, ¿no? Incluso como una raíz oculta de una conducta que el propio texto no califica en términos sexuales, ¿no? La conceptualización un poco de qué es esto de un libro homosexual es bastante amplia aún, ¿no? Como que me parece que había una intención como de ir afinando justamente esa conceptualización, ¿no? Esa aproximación. Entonces, fíjese cómo, digamos, el espectro que las antologías van tomando se van reduciendo, ¿no? Se van volviendo en un punto nacionales, ¿no? Luego esta cuestión de esta relación de lo nacional con las literaturas de sexualidades disidentes va a ser interesante, ¿no? Después va a ser un poco el centro de la mirada que voy a ofrecerles a ustedes sobre estos textos de temática lésbica. Entonces, luego de esta hay una antología más reciente, ¿no? Que se publica en Chile, que se llama A Corazón Abierto, Geografía Literaria de la Homosexualidad en Chile, compilada por Juan Pablo Sutherland. Es una antología donde Sutherland trata de reunir, dice él, los textos más emblemáticos de la homosexualidad en la literatura chilena del siglo XX. Entonces, luego hay un congreso en Pittsburgh, en la Universidad de Pittsburgh, en abril de 2010. El congreso tiene el título Queer Cultural Geographies, sería algo así como geografías culturales queer, ¿no? Hay un panel dentro de este congreso que llevó el título Historia de las Antologías, ¿no? Donde justamente participan, pues, bueno, Leopoldo Brizuela, ¿no? Moisés Agosto, Alexander Obando y Juan Pablo Sutherland, ¿no? Eh, entonces, fíjese los nombres, ¿no? Qué va sucediendo ahí, ¿no? Me parece un síntoma que justamente todos los participantes de ese panel, quienes son justamente los compiladores de esas antologías que les acabo de mencionar. A ver, me estaba diciendo acá, la imagen sigue con la imagen de voces. Sí, sí, en principio me parece que sí, con la cita de Butler, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, que sigue por ahí, sí, sí, creo que sí, me parece que sí. Sí, porque no tengo notas de lo demás. Por ahora que sigue seguimos hablando de la antología, además, ¿no? Entonces, un aspecto, ¿no? Que me parece que se revelaba justamente, estamos hablando, fíjense, de un congreso de 2010, abril de 2010, parece, no parece tanto, 13 años, ¿no? Pero en términos, digamos, de cómo ha ido cambiando, de cómo se ha ido procesando toda esta cuestión de la literatura, la disidencia sexual, casi parece un siglo, ¿no? Literalmente, como es una canción, ¿no? Que dice 10 años, pues fuera un siglo, ¿no? Esta canción, una cosa así, ¿no? Pero en este caso, de ese tipo de literatura, efectivamente pasa. Un congreso 2010 tiene esta mesa, Historia de las Antologías, los cuatro presentadores son hombres, quienes habían hecho justamente antologías contextos centrados en homosexualidad masculina, sobre todo, ¿no? Entonces queda súper revelado, ¿no? Se hace más evidente aún ese vacío de antologías de literaturas dedicadas a la temática lésbica, ¿no? Y más aún, temática lésbica en nivel latinoamericano, no ni siquiera digo española, pero sí, justamente latinoamericano, ¿no? Como ya lo ha señalado entonces el crítico Dieter Ingens, Chai es apellido, claro, ya es un lugar común referirnos a la obliteración, el olvido, ¿no? Del tema lésbico en contextos en los que se habla de homosexualidad femenina y masculina, o se habla de homosexualidad como un gran paraguas, ¿no? Pero finalmente, usualmente lo que se ubica ahí es centralmente la literatura centralmente homosexualidad masculina, ¿no? Entonces, para ir pensando qué antologías, porque hubo algunos textos previos, ¿no? Algunos textos, y les pongo acá. Un antecedente muy importante de Voces para Lilith va a ser la antología Dos Orillas, Voces en la Narrativa Lésbica, que se publica en España por esta editorial Egalés, que ya imagino que todos ustedes la conocen porque es una de las editoriales, ¿verdad?, de escritura de la disidencia sexual.
española, ¿no? O sea, centrada en Madrid. Esta antología entonces sale publicada por esta editorial en el año 2008, ¿no? Es un trabajo muy importante, ¿no? Porque además reúne textos narrativos de escritoras de, como diríamos, de ambas orillas del Atlántico, ¿no? El único detalle es que, obviamente, la intención era difundir estas voces, estas narrativas. Son autoras de 6 países hispanoamericanos, ¿no? Pero de estos 6, solo tres, ¿no? Solamente 3 son sudamericanas, mayoritariamente en España, ¿no? Hay otras antologías también de temática lésbica que se publican en España al mismo tiempo, pero mayoritariamente enfocadas en escritoras españolas, ¿no? O por ahí incluían una o dos latinoamericanas, pero que eran latinoamericanas que estaban viviendo en España, ¿no? O sea, casi no había textos, en realidad no había antologías de escritoras latinoamericanas viviendo en América Latina, ¿no? Luego puse ya otro libro que hay que mencionar, ¿no? Es la antología que compila Jacqueline Jiménez Polanco, antología interesante, ¿no? Incluso que es anterior a la española. Se publica en el año 2006 y se titula Divagaciones bajo la luna, Divagaciones bajo la luna, voces e imágenes de lesbianas dominicanas, ¿no? Que reúne memoria, lírica, narrativa, ensayos e ilustraciones de 24 artistas dominicanas. Entonces, como podemos observar, ¿no? Ese famoso lugar común que menciona Ingeschein persistía, al menos hasta 2011, ¿no? En el ámbito editorial, así que frente a esa situación asumimos, ¿no? Ese trabajo de editar la antología Voces para Lilith, que va a configurarse en principio como la primera, ¿no? Que reúne diversas voces de escritoras sudamericanas contemporáneas, escribiendo ellas textos sobre temática lésbica, ¿no? Incluimos poesía y narrativa, ¿no? Fue una cosa que decidimos incluir ambos géneros literarios, y en principio hasta, si no me equivoco, prácticamente todos los textos de esta antología son inéditos, ¿no? Cosa bastante importante en este trabajo, ¿no? Entonces, ya que fue la primera antología de temática lésbica sudamericana, ¿no? La hicimos con la expectativa de que sea un trabajo que siempre inspire, ¿no? Inspire la elaboración de otras compilaciones y que fuera abriendo el camino para otras aproximaciones críticas, ¿no? Y que básicamente ser un aporte en esta escritura, ¿no? De la historia y de las teorías de las culturas lesbianas en América Latina, en principio, ¿no? Porque esa fue un poco, digamos, la intención y el disparador inicial, ¿no? La idea original fue de Melissa Gessi, porque estaba como buscando libros, ¿no? Y es algo que seguramente nos ha pasado mucho a nosotras. Uno busca, ¿no? Encontrar libros que refieren a estas experiencias y no los encuentra, ¿no? La cuestión del referente es siempre importante y de cuál esto me parece que hemos hablado ya en otras presentaciones, otras mesas de diálogo que ha habido en Crónicas de la Diversidad. La importancia de la visibilidad también, ¿no? Para, digamos, entrar a este proceso de búsqueda de una representación, ¿no? Bastante importante. Entonces, sigo contando la antología porque aquí viene la cuestión de la temática lésbica, ¿no? Cuando uno hace una antología, eh, siempre una antología como tal propone un corpus, ¿no? Que se considera esencial desde el punto de vista asumido porque estamos haciendo esa compilación, perdón. Y hay criterios siempre, ¿no? Toda antología es una cuestión de elaborar criterios, ¿no? En esta antología, aunque no es tan evidente, al menos explícitamente, uno diría, no, temática lésbica ya está, pero lo central para nosotros fue el criterio estético. Sí, el criterio estético fue el eje de nuestra selección, ¿no? Porque los textos que se incluyen fueron textos que juzgamos nosotras valiosos por su calidad literaria, ¿no? La calidad literaria fue fundamental. Entonces, mientras íbamos recibiendo textos que tuvieran, ¿no? Una calidad literaria importante, decidimos 3 criterios además, ¿no? Aparte de esto, a la hora de hacer la convocatoria, ¿no? Sobre todo pensar a quiénes íbamos a invitar, para qué tipo de textos queríamos en antología, ¿no? La primera era que los textos fueran inéditos, ¿no? Reunir textos inéditos sobre temática lésbica, tanto de poesía como narrativa, y que pertenecieran a autores de origen sudamericano, ¿no? O sea, textos inéditos de autores sudamericanos. Ese es el criterio número uno. Lo siguiente era que además las autoras, principales autoras, tuvieran al menos un libro publicado anteriormente, ¿no? O sea, personas autoras que fueran ya publicadas, ¿no? Al menos un libro y de preferencia que ya hubieran trabajado la temática lésbica en alguna de sus obras, ¿no? Eso era central porque además esperaba gente que tuvieron al menos una pequeña trayectoria con este tipo de temática, ¿no? Y el tercero
era que además las autoras convocadas debían continuar en el ejercicio literario. Importante, no que hubieran publicado y hubieran desaparecido, sino que siguieran circulando con diversos tipos de publicaciones, que siguieran participando en la vida literaria, ¿no? Entonces, se trata, Voces Paralelas, es una antología centrada en textos contemporáneos, ¿no? Que representan, y eso nos importaba mucho, la pluralidad de la experiencia lésbica, ¿no? Y que manejaran con mucho cuidado y con mucho nivel la cuestión de la materia literaria, ¿no? El lenguaje, en principio, la escritura. Entonces, reunimos a las más diversas escritoras sudamericanas, ¿no? Donde lo interesante fue que hubo escritoras de renombre, ¿no? Como Cristina Peri Rossi, por ejemplo, escritoras bastante más jóvenes que estaban recién publicando, ¿no? Así que esta antología al mismo tiempo las ayudó mucho a divulgar también sus escritos más allá de sus propios países, ¿no? O sea, ayudó a tener un alcance bastante más grande y más importante, ¿no? Algo interesante también que recuerde que estamos hablando de Sudamérica, ¿no? Y usualmente a veces pasa en ese tipo de trabajos antológicos, no solamente de la diversidad, sino literarios en general, solamente por la cuestión del idioma, se excluye Brasil, ¿no? Así que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a incluir Brasil también, ¿cómo no hablar de Brasil en una compilación sudamericana, ¿no? Así que, por suerte, yo sé portugués, así que convocamos varias escritoras brasileñas, participaron y nada, me di el trabajo yo de traducirlas, ¿no? Y que fueran parte también de la selección. Ahora, algo interesante es que además fue interesante ver como cuántas escritoras se convocaron por determinado país, ¿no? Esto fue bastante interesante porque nuestra intención inicial, claro, la intención es una cosa y lo que pasa al momento de publicar o de conseguir los trabajos es otra, ¿no? Como antología sudamericana, lo que queríamos era que al menos el mapa, ¿no? De los grandes países de Sudamérica quedara representado al menos de maneras iguales, ¿no? Teníamos un poco esa idea. Y luego a la hora de hacer la convocatoria empezamos a ver que la disparidad comenzó a ser muy evidente, ¿no? Se encuentra entonces, ¿no? Que mayoritariamente hay textos de Argentina, algo me parece bastante evidente, porque de Perú, bueno, las dos entradoras éramos peruanas, así que también había una cierta facilidad, ¿no? De conseguir ese tipo de textos, y algunas venezolanas, ¿no? Lo cual fue un poco sorpresivo en ese momento también. Hay escritoras poquísimas de Bolivia, muy pocas, creo que dos. Y en el caso, por ejemplo, de Paraguay, nadie, ¿no? No encontramos, al menos durante el proceso de convocatoria, no quiere decir que no exista, ¿no? Nosotros no los encontramos, ¿no? Que eso es la salvedad siempre. De Paraguay, no encontramos escritoras de Paraguay que digamos, cumplieran estos requisitos, ¿no? Si no me equivoco, creo que casi íbamos a publicar los textos de alguna pero que no tenía libros publicados, ¿no? Así que dijimos, no, no vamos a mantener los criterios, ¿no? Por respeto a nuestro propio trabajo. Y decidimos, bueno, esencialmente no había nadie de Paraguay que cumpliera con los tres criterios, ¿no? De los que habíamos hablado anteriormente. Entonces, incluso hubo algunos casos, y eso a veces lo menciono como especie de anécdota, ¿no? Hubo algunos escritores que cumplían los requisitos, ¿no? Y podrían haber participado. Algunas de ellas, bueno, pasa también, ¿no? En cualquier tipo de antología, o no responden, ¿no? O no tienen tiempo. Pero en este caso particular, algunas respondieron negándose, diciendo que aún no habían salido del closet, ¿no? Por lo cual ser incluidas en esa antología les parecía riesgoso, peligroso. Alguno incluso me dijo, esto puede poner en peligro mi carrera, ¿no? Y era alguien que recién está empezando, ¿no? Y ahora me parece que es alguien que está bastante metida más en estos asuntos, ¿no? Imagínense en el lapso de 12 años cómo cambia mucho, ¿no? No voy a dar nombres, ¿no? Pero interesante, ¿no? Cómo hace 12 años había todavía ese temor de, se parezco con este libro, van a decir que soy lesbiana, me va a malograr la carrera. Era muy fuerte eso, ¿no? Creo que ahora ya no lo es tanto, todavía en algunas situaciones todavía está este temor puede continuar, ¿no? Pero hace 12 años era bastante más fuerte, ¿no? Recibimos varias respuestas de este tipo frente a la convocatoria, ¿no? Entonces, yo ponía en la introducción, ¿no? De la problemática de estar o no en el closet, de ser o no una escritora que se reconozca como lesbiana, ¿no? Es algo que es interesante porque
Algo en lo que sí quisimos ser claras con Melissa Gessi, que en principio no es una antología de escritoras lesbianas, ¿no? Por eso se me hizo bastante importante aclarar lo de literatura de temática lésbica, ¿no? Algo más allá de esto, ¿no? De lo que voy a comentar, quería dejar, ¿no? Pensar esto de ¿por qué pero tantas argentinas? ¿No? ¿Por qué tantas argentinas? Parece que es esa la cantidad de relación entre países y textos, ¿no? Pone en evidencia, mejor dicho, ¿no? La relación entre nacionalidades y sexualidades, ¿no? Hay un texto que Silvia Molay dice, una cita que hago aquí de Silvia Molay: el mismo Estado moderno, políticamente independiente, que inventa las nacionalidades y nos inventó a nosotros como ciudadanos, inventó también nuestros cuerpos, nuestros géneros y nuestras sexualidades, ¿no? Es un cruce evidente entre la cuestión de lo nacional y la sexualidad, ¿no? No es una coincidencia por eso que un país como Argentina, ¿no? Que es, me parece uno de los más avanzados de la región sobre los derechos de las poblaciones homosexuales, ¿no? Que ha reconocido el matrimonio igualitario y también las leyes de identidad de género. Obviamente es el país que tiene mayor representación en esa antología, ¿no? Y que justamente pase lo otro, digamos, el desbalance, ¿no? En países como Paraguay, del cual hay poquísimo trabajo hecho, ¿no? Entonces, pensaba también un poco ya para entrar directamente a la cuestión de temática lésbica, ¿no? Ustedes saben, conocen seguramente, ¿no? La gran polémica que ocasiona siempre el uso de adjetivos con el término literatura, ¿no? Sin ir tan lejos, pensando, por ejemplo, cuando se habla, si hay un debate, ¿no? Es posible hablar de literatura femenina o escritura femenina, ¿no? Se ha dado también una discusión, obvio, ¿no? Sobre lo que provoca esta etiqueta de literatura lesbiana, ¿no? Así que, ¿qué es lo que se entiende por ella, ¿no? Entonces, cuando escogimos este subtítulo, literatura de temática lésbica, me parece que queda bastante obvia, ¿no? Así que obvia en la cuestión, en tanto lo que se refiere a la temática, lo que se refiere a lo geopolítico y a lo temporal, ¿no? Está ubicado en tiempo-espacio y además en la cuestión de género, ¿no? Pero sí me interesa hacer algunas precisiones más, ¿no? Darles un poco más de contexto, de contexto conceptual sobre cómo se ha ido pensando ese trabajo, ¿no? Hay un artículo que tiene Beatriz Suárez Briones titulado "A Chloe le gustaba Olivia" acerca de la identidad y la escritura lesbiana. En ese artículo, Beatriz Suárez propone tres estrategias de aproximación, ¿no? Al concepto de literatura lesbiana. Sería por la autoría, primero sería por la autoría, otro por la temática y otro por la recepción del texto, ¿no? Dejarlo ahí nuevamente para dejar claro que estamos hablando todavía de ese texto. Em, entonces, si tomamos en cuenta, ¿no? El primer concepto, la primera estrategia de aproximación a ese tipo de escritura, se puede decir que el tema de la autoría, ¿no? La literatura lesbiana, obviamente, sería aquella escrita por autoras que se identifican como lesbianas, ¿no? Vamos a hacer un poco así, directo. Un criterio un tanto problemático si lo situamos, porque es un criterio que no es estrictamente literario, ¿no? Hace referencia a una cuestión puramente biografista, ¿no? Digo, ¿quién es la que escribe, ¿no? Independientemente de qué es lo que escribe. Y lo que nos interesaba en esta antología es lo que se escribe, la escritura en sí misma, ¿no? Entonces, si hablamos del ámbito de la recepción, ¿no? El siguiente concepto que menciona Beatriz Suárez, Ah, serían lesbianos aquellos textos leídos como tales, ¿no? Que revelan su lesbianismo en el proceso de lectura. Una aproximación que da mucho interés, sobre todo en ese rescate de textos que son olvidados históricamente, ¿no? Pues justamente es un punto de vista que permitiría, ¿no? La elaboración de una especie de tradición literaria, una genealogía literaria lésbica, ¿no? Sería importante mencionar esto. A su vez, entonces, este punto de vista abre la posibilidad de que exista una manera de leer como lesbiana, pues tal como dice Angie Simonis en su artículo "Yo no soy esa que tú imaginas, representación y discursos lesbianos en la literatura española", aquí está Angie Simonis, propone lo siguiente, que, cito, "leer como una lesbiana implica todas esas consideraciones acerca de la diferencia entre leer como mujer o como hombre, añadiéndose y mezclándose con ello un aspecto fundamental, su lectura e interpretación como homosexual", ¿no? Entonces, igual, la mirada puede ser un poco esencialista, ¿no? Lo cual también es problemática, ¿no? Esto de decir, es lésbico,
un texto que pueda ser leído como tal, ¿no? Y había que entender, pero ¿qué es esto de ser lesbiana? No, no la cuestión de la identidad, que siempre es problematizable. Entonces, en la antología por lo que apostamos fue la aproximación temática, ¿no? Nos parecía la más pertinente justamente para provocar una incisión en los imaginarios sociales, ¿no? Entonces, es una aproximación, como les decía, que se enfoca en la elaboración de textualidades que proponen modelos y configuraciones que justamente permiten la construcción simbólica de diversas representaciones de las identidades lésbicas, ¿no? Y las figuraciones de esta sexualidad. Entonces, lo que se entienda específicamente por temática lésbica es algo que incluye definitivamente una gama muy variada de matices, ¿no? Que puede incluir historias donde hay personajes lésbicos o donde se dan relaciones entre mujeres, un carácter erótico, romántico, afectivo, ¿no? Más o menos ese sería el ámbito que cubre la temática lésbica, ¿no? Hay un ensayo de Amy Kaminsky, titulado Lesbian Cartographies, Body, Text and Geography, y ella dice lo siguiente, ¿no? Da varias ideas con respecto a la definición de la figura de la lesbiana y hace varias preguntas, ¿no? Dice ¿quién es esta figura? ¿Qué es la lesbiana? ¿No? Dice, es aquella que quiebra la normativa de la sexualidad heterosexual, ¿es la que trabaja apasionadamente a favor de las mujeres o es aquella que se define desde su lucha política contra la heteronormatividad? Interesante, ¿no? Porque incluye directamente el elemento no político ahí, ¿no? En sus preguntas. ¿Y qué fue lo que decidimos, ¿no? Con respecto a qué es esto de la temática lésbica, cuando las autoras convocadas nos preguntaban, dijimos, bueno, ¿saben qué? Dejamos en plena y total libertad de las creadoras producir los textos que ellas decidieran, ¿no? Según lo que ellas mismas entendieran por temática lésbica, ¿no? Así que los textos que están reunidos en Voces para Lili no solamente son una respuesta a esas interesantes preguntas que plantea Amy Kaminsky, sino que al mismo tiempo reconfiguran lo que se puede entender por este concepto, ¿no? Se plantea entonces, y eso es algo que a mí me parece muy interesante, además como académica de este ámbito, es que estaremos planteando una reelaboración conceptual a partir de los textos de creación literaria, ¿no? No es que el concepto preexiste a la creación, sino que es la creación la que va a ir ayudando a la crítica a definir este concepto, ¿no? Un prejuicio bastante común, ¿no? Cuando se habla de literatura lesbiana, cuando se habla, sobre todo de este tipo de textos, ¿no? Es asumir que es aquella que solamente está escrita por lesbianas, ¿no? Es como muy cerrado, ¿no? Si haces escritura de temática lésbica, eres lesbiana, ¿no? Una asociación que, como hemos visto, no es necesariamente causal, ¿no? Que sea lesbiana no quiere decir que escribes texto de temática lésbica. Si produces un texto de temática lésbica no quiere decir necesariamente que sea lesbiana, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Por eso había siempre que aclarar que esa antología no era un catálogo de escritoras lesbianas, ¿no? Si alguien por ahí quería buscar eso, era como, no, acá no. No es una lista de escritoras lesbianas la que estamos presentando, ¿no? Porque pensamos además que era un criterio muy biografista, ¿no? Y el biografismo es una aproximación crítica que ya ha sido dejada de lado hace un tiempo, ¿no? Ahora está siendo retomada, pero con otras aristas más interesantes, ¿no? Pero no era nuestro interés hacer un catálogo de escritoras lesbianas, ¿no? Entonces, yo lo que ponía era un poco, hablaba, ¿no? Un poco sobre las confusiones, ¿no? Que a veces se dan entre esos tres niveles de autoría, temática y recepción. Me llevaba siempre a preguntar, ¿no? ¿Por qué las autoras convocadas en esta antología tendrían que verse forzosamente etiquetadas, ¿no? Bajo el rótulo de escritoras lesbianas, ¿no? ¿Qué tiene de particular esa temática que parece impregnar, ¿no? A quien escribe sobre ella de algo más que excede lo textual, ¿no? Porque si habla de otros temas, el tema sí lo impregna el autor, ¿no? Pero cuando se trata de texto en la disidencia hay como esa intención de hacer directamente la correlación, ¿no? Y como digo, la pregunta no es banal, ¿no? Porque como les conté hace un momento, muchas escritoras, no muchas, varias de ellas, declinaron participar justamente por ese temor, ¿no? Al ser lesbianas, independientemente de serlo o no, ¿no? Había quienes sí lo eran, o quienes eran bisexuales, o quienes eran heterosexuales, y decían, no, si participo me van a poner la etiqueta, ¿no? El problema es el de la etiqueta, ¿no? Entonces, me da curiosidad, ¿no? Cómo pensar esa ilusión referencial, ¿no? Esa equívoca correspondencia entre texto y experiencia vital, al menos en ese tipo de casos, todavía pesaba fuertemente sobre la temática lésbica, ¿no? A pesar de que usaba un enfoque hermenéutico, como les decía, que ya ha sido abandonado
de tiempo, ¿no? Entonces, quería seguir comentando esto, la pregnancia, ¿no? Que va desde la temática textual hacia el autor, revela mucho, a mi parecer, de lo que todavía queda por hacer en el campo de ir revertiendo cierto tipo de estereotipos negativos sobre identidades lésbicas, ¿no? Que solamente, como ustedes saben también definitivamente, y me parece que son estereotipos que hasta ahora desgraciadamente persisten, sobre todo en países conservadores como el Perú, ¿no? Identidades que solamente se reducen a una dualidad, ¿no? A dos dualidades, por decirlo así, ¿no? Dos dualidades. La primera dualidad sería la lesbiana masculina, ¿no? Que imita actitudes y conducta de los hombres, en oposición a la lesbiana femenina, que asume el rol de la pasividad, ¿no? Esa sería una dualidad, la lesbiana masculina frente a la lesbiana femenina. Luego, la lesbiana como un objeto altamente sexualizado, ¿no? Dentro del ámbito de las fantasías masculinas, en oposición a la imagen de la lesbiana asexuada, ¿no? Siempre vista dentro de este ámbito heterosexual, ¿no? Como vista además como una insatisfecha sexualmente, ¿no? Porque no ha disfrutado del verdadero placer que puede darle un hombre, ¿no? Entonces, interesante porque cuando hablamos, ¿no? De textos que representan a figuraciones de lesbianas, ¿no? Que se alejan de estos estereotipos, ¿no? Es justamente ese momento donde se abre la posibilidad de encontrarnos frente a redefiniciones de lo que significaría ser una lesbiana en nuestras sociedades, ¿no? La invisibilidad, a pesar de todos los avances que se registran en varios países, no sigue siendo el signo que todavía opaca lo lésbico, ¿no? Parece que hasta ahora persiste esto, ¿no? La invisibilidad siempre tiene que ver tiene mucho que ver, me parece, además con el hecho de ser textos, sobre todo sobre mujeres, ¿no? Hay que pensar eso también. A lo largo de la historia, había dicho entonces, las subjetividades lésbicas han permanecido invisibilizadas en el doble nivel de marginalización, ¿no? De género y de orientación sexual, ¿no? Al que además, en términos globales, se podría agregar el tercer nivel, de hecho, ser sudamericanos, ¿no? En una entidad periférica dentro de lo periférico, además, ¿no? Si hablamos de un contexto incluso globalizado. A este punto considero entonces que la literatura sigue jugando un papel importante, ¿no? Como un espacio de intervención en la construcción de representaciones, especialmente cuando hablamos de sexualidades como las nuestras que desestabilizan el discurso de la heteronormatividad. Además, en este proceso de representación de identidades marginalizadas, ¿no? Se plantea el problema de cómo visibilizarlas sin caer en los mismos modelos de exclusión que son caracterizados en estas relaciones de poder, ¿no? Y la pregunta central, la pregunta de fondo, me parece a mí que cuando se produce o se van escribiendo estos textos, esta escritura de temática lésbica, la pregunta es cómo hablar de aquello que a nivel de discurso no existe, ¿no? ¿Qué referencias, qué tipo de escritura vas a tomar para hablar de eso de lo cual no se habla, ¿no? Em, Había puesto además, ¿no? Que las autoras convocadas asumieron, ¿no? Justamente ese desafío, ¿no? El desafío propuesto, lo de dejarles a ellas la libertad completa de escribir sobre lo que entendieran por la cuestión de la temática lésbica. Em, la idea importante entonces es pensar, ¿no? Cómo el lenguaje y la escritura permiten la creación de expresiones que retan, ¿no? Que retaran el paradigma falocéntrico, ¿no? Construyendo además una alternativa a todos estos discursos patriarcales, ¿no? Que ya vimos que tienen esta cuestión de hacer estereotipos, ¿no? De la experiencia lésbica. Algo interesante, además, me parecía así, uno diría que es evidente, pero hay siempre la tendencia a hablar de una identidad lésbica, pero esta antología, los textos que del cual vamos a hablar después, me parece que justamente difuminan esa idea de una sola identidad, ¿no? Se propone una pluralidad de voces y de representaciones, ¿no? Lo cual me parece que es súper interesante en el caso, sobre todo ese tipo de representaciones disidentes, porque además muestran efectivamente, ¿no? Cuerpos decolonizados, desconocen de esta sexualidad falocéntrica, y en ello me parece que justamente es su carácter más, más potente y más provocador, ¿no? Entonces, había varias cosas, pero ya quería ir cerrando con esta antología para pasar un momentito a las preguntas, si tienen algún comentario, preguntas sobre esto. Ahora, cuando publicamos esta antología, bueno, decía mayo del 2011, van a ser 12 años ya, dentro de un par de semanas más, eh, un entrevistador me preguntó, ¿no? ¿Es necesaria una antología sobre este tema? Me quedé como, ¿no? La pregunta, además, un
chico blanco, creo que heterosexual me parece que era, ¿no? Y claro, ¿no? O sea, ¿qué le vas a responder? Es obvio, ¿no? Obvio que sí, ¿no? Nosotros sabíamos qué difícil es encontrar textos que hablaran, ¿no? Por los que pudiéramos sentir cierta correspondencia, ¿no? De la experiencia, pero además nos quedó muy claro, ¿no? Que en las luchas, ¿no? Justamente en las luchas por las representaciones, aquello que se nombra no existe, ¿no? No, no existe. Es una de las primeras, de los primeros pasos en la lucha de las representaciones es justamente esta cuestión de nombrar, ¿no? Recientemente hay como una especie de discusión, ¿no? Sobre la cuestión de la visibilización, pero yo creo que discutamos la visibilización luego de hacerla, ¿no? Luego de lograrla. Hagamos primero este primer paso de poner en evidencia, de nombrar, ¿no? Nombrar es una cuestión política, ¿no? Entonces, justamente los textos de temática lésbica, me parece que mayoritariamente proponen, ¿no? Representaciones de la experiencia lésbica como alternativas, ¿no? A los estereotipos dominantes en los imaginarios culturales latinoamericanos, ¿no? Así que em, cuando me preguntaron esto es necesaria una antología sobre ese tema, sí, pues, ¿no? No solamente una antología, sino revistas, empezar a hacer muchas cosas más, ¿no? Si para el 2011 todavía no había un libro específicamente dedicado eh, a la temática lésbica en escritoras sudamericanas, imagínate pues qué es todo lo que habría pasado y lo que todavía queda pendiente por trabajar, ¿no? En los años, en siglos muchos anteriores. Entonces, antes de empezar directamente, y ahora sí con los textos peruanos, ¿no? Los textos narrativos que quiero trabajar del siglo XX, quería saber si había alguna pregunta de parte de ustedes, y así nos vamos viendo las caras un poquito y conociendo y hablando un poco, porque me da la impresión de que estoy hablando con puras cajitas negras. ¿Tiene alguna pregunta o comentario? ¿Quedó más o menos clara para ustedes esta cuestión de la temática lésbica, que es justamente el título de la presentación, ¿no? ¿Quieres saber si tienen alguna pregunta o comentario sobre esto? Si les da timidez hablar, pueden hacerlo por el chat también. ¿Tienen una pregunta, un comentario? No sé si puedo ver el chat. Claudia, aquí en el WhatsApp en el que estamos, en el grupo de participantes, preguntaban si es que ibas a colocar los textos que has mencionado, porque no lo habían apuntado, si ibas a compartirlo. Eso quizá más adelante, sí, porque lo que pasa es que todos esos datos están en la introducción de Voces para Vivir. Lo que pasa es que la introducción circula, si compartir. Sí, está, creo que la introducción la puse a circular en algún lugar. Haga una googleada sobre la introducción, ¿no? Ahora, un detalle, algo que pasa con las antologías, bueno, pasa mucho, ¿no? Es como tener la lista de textos y luego te quedas a ganas de conseguirlos, muchos ya no se consiguen. Es un problema. Justamente te contaba, ¿no? Que en diciembre había estado en Chile y yo lo conozco a Sutherland, a Juan Pablo Sutherland, es una persona muy, muy cercana. Y nada, siempre ya me había comentado eso hace tiempo, ¿no? De que la antología que él hizo, la chilena, ¿no? Que fue un boom, ¿no? En ese momento, a corazón abierto, ¿no? Esa geografía literaria de la homosexualidad en Chile, ¿no? Ya no se encuentra más, ¿no? Son textos que volaron, ¿no? A mí, por ejemplo, Voces para Lilith, creo que casi no quedan ejemplares, ¿no? Tampoco, o sea, es un poco difícil conseguir. Y imagino que también va a ser muy complicado conseguir la lista de las antologías que estuve dando, ¿no? Pero creo que, yo me acuerdo que puse hace buen tiempo ya la lista, ¿no? Creo que puse en un lugar la lista de la introducción a la antología, ¿no? Está circulando por ahí, hagan alguna pequeña googleada. Una pregunta más, o dos, me interesa discutir la cuestión de la temática, ¿no? Si quedó claro, si alguien tiene una postura. A ver, me están mandando cosas por el chat. A un libro que recomiendes para compartir. Yo comienzo siempre Voces para Lilith, si todavía la pueden encontrar. Ah, mira, Richard está poniendo ahí algo que está en la Casa de Literatura. Ah, perfecto. Está en la Casa de Literatura. Sí, porque honestamente yo creo que debería haber una reedición, ¿no? Porque fueron muy poquitos ejemplares, así que volaron rápido.
Y yo casi podría decir que ahora capaz que volaría más rápido, ¿no? Y fueron dos ediciones, pero chiquitas. Sí, ¿no? Vamos a ver quién se anima. La cosa es que como se trata de, ¿cómo se llama esto? Textos, muy... Bueno, al principio los textos eran, me parece que la mayoría, sí, casi todos los textos, no todos los textos eran inéditos, además. Eh, y son bastantes autoras, ¿no? 40. Habría que ver esa cuestión de los derechos, ¿no? La cuestión de los derechos ahí. Pero sí, ¿no? Si quieres comenzar por alguno, te recomendaría Voces para Elite, ¿no? Completamente. A una pregunta más. Yasser, Claudia, veo que está sí, viendo ahí su... disculpa, Dime, pero dime. es que Justo soy te un piqué dinosaurio abriéndola. y no sé cómo levantar la mano acá. Mil disculpas a todos. Quería Abre saber, nomás el micro, no hay problema. ya de acuerdo, quería saber de tu experiencia, ¿cuál fue la primera literatura, digamos, de temática lésbica que tú leíste y que te impactó o que tú dijiste, esta literatura habla de ser lesbiana, ¿no? No sé si recordás, si nos puedes compartir una experiencia de ese tipo. Gracias por la pregunta, muy interesante, ¿no? Qué interesante pensar qué es esto de lo lesbiano y luego les voy a hablar de un libro, un libro de crítica, que justamente pone en cuestionamiento esta cuestión de la ficción lesbiana. Luego les voy a ver qué libro es. Interesante, además de una escritora argentina que a mí me encanta mucho, muy inteligente ella. Había un libro que habría que pensar que más, ahora si lo veo bien, más que ser un libro lésbico, se podría leer ahora, ¿no? O sea, yo en un momento lo leí como un libro lésbico, pero me parece que es un libro que más se puede leer ahora como un libro de escritura trans, ¿no? Lo cual no tiene que, no, me parece que no conflictúe en nada una cosa o la otra, que es esta novela de Virginia Woolf, Orlando. ¿No? Es una novela además preciosa, ¿no? Una novela además tremenda, ¿no? ¿Quién ya quisiera escribir así, ¿no? Una envidia total, ¿no? Virginia Woolf. Además, un personaje que comienza como hombre, termina como mujer, después está como una mujer también, ¿no? Así que digamos que fue eso que me interesó, más allá de la cuestión puramente erótico-afectiva entre mujeres, ¿no? Me interesó justamente la cuestión de la escritura, ¿no? Porque me parece que había un vínculo como muy estrecho, ¿no? Entre romper, ¿no? Justamente la cuestión misma de la identidad sexual, más allá de la sexualidad disidente, ¿no? Personaje que se podría leer como un personaje trans, pero también mujer y también hombre, o intersexual probablemente también, igual la novela juega mucho con eso. Me interesaba mucho esa cuestión de la fluidez, ¿no? Y creo que la fluidez relacionada con el aspecto de la libertad y el aspecto de la libertad de representación, ¿no? Fue lo que a mí más me impactó de esta novela, ¿no? Se la recomiendo muchísimo. Además que es una novela que Virginia Woolf se la dedica a Rita Sackville West, que fue su amante, ¿no? Además, fue su amante. Me está poniendo acá Richards un texto grande, no es tan grande, ¿eh? Como novela no es tan extensa, es una novela estándar, ¿no? De tamaño. Hay otras de Woolf que son muchas más extensas, pero pasa, además eso me gustó también, sí, Richard, y eso coincido contigo, ¿no? Toda una serie de etapas históricas, ¿no? O sea, hay mucho de fantasía completamente, mucho de ficcional, pero precisamente eso es lo delicioso, ¿no? Atraviesa mucho con todo lo que implica atravesar, ¿no? Me encanta la fluidez, la fluidez histórica, fluidez corporal, ¿no? Fluidez territorial, fluidez de afectos, esa parte me encantó, ¿no? Unos pocos libros además que a mí algunos pasajes, ¿no? Que me causaron así como quedarme clavada leyéndolos, literalmente, ¿no? Y varias veces ahí porque lo que se dice es una especie de muy pocas veces he experimentado con textos y he leído mucho. Esa cuestión de la iluminación estética, ¿no? Fue muy alucinante esto. ¿Alguna pregunta más o comentario que tengan sobre esto? A ver, espérenme. Me puso acá Andrés, ¿podrías profundizar un poco en el asunto de que el libro produce la sensación de una entidad lésbica? No sé si lo entendí bien. No, dije todo lo contrario. Justamente no habla de una identidad, ¿no? Si justamente algo que identifica tanto pues, no tiene nada que ver con lo identitario como tal, ¿no? Lo cual no quiere decir que no tenga que ver con la visibilización, ¿no? No son conceptos opuestos, ¿no? Más bien es un libro que habla de la pluralidad de la experiencia lésbica, ¿no? Así que no hay una sola manera de ser lesbiana, sino muchas maneras, ¿no? Así que va por ahí, ¿no? No es una entidad, se propone todo lo contrario, ¿no? Y luego vamos a ir viendo luego cómo pasan los textos que vamos a pensar. Una pregunta más o comentario. Sobre todo me interesa saber si quedó claro por qué
¿por qué la elección de esta cuestión de temática lésbica con Plus? Sí, sí, Dime, yo dime. tenía una consulta. Dale, En dale. realidad me quedé mucho pensando en esto de las mujeres escribiendo literatura lésbica sin necesariamente ser lesbianas, ¿no? Y ahí calza esto último que acabas de comentar, por eso no sabía si hacer el comentario o no. Mm. Creo que es un poco más como para yo interiorizar el hecho de que se puede hacer literatura lésbica sin ser lesbiana, porque la identidad lesbiana es amplia también, ¿no? En su espectro. Eso nada más como comentario me parece muy interesante. Sí, no, Gracias. justamente, no, gracias por el comentario, ¿no? Porque justamente la cuestión era hablar de temática lésbica, ¿no? Entendiendo lo de temática lésbica, ¿no? Como un dispositivo literario, con todo lo que esta cuestión del dispositivo literario implica, ¿no? Porque hay quien dice, ah, el texto es el texto solo y no, pues, o sea, los textos no existen en el éter, ¿no? Los textos están atravesados por una serie de circunstancias históricas y esto lo vamos a ir viendo, vamos a ver los libros directamente, ya pues, el tiempo se fue volando, pensé que iba a ser solamente media hora esta parte y se me fue una hora. Vamos a ir hablando entonces de los textos de una vez, y gracias a todos los que los comentaron. Ya saben, ¿ah? Si en cualquier momento tienen una duda, pregunta, las ponen por favor en el chat, me interrumpen, porque vamos a ver si de acá, a ver si nos alcanza el tiempo hasta las 6, y vamos a cortar a las 6, perdón, no, serían las 8 de ustedes, ¿no? ¿Verdad? Para mí son las 5, ¿sí? 2 horas atrás. Entonces, vamos a hablar de los libros, y cuando hablamos de literatura, es evidente, al menos, bueno, si estás en la especialidad, es evidente si no conoces tanto, de todos modos, cuando hablaste de literatura en algún momento que la estudiaste, viste la importancia de lo que es el contexto, ¿no? Entonces, estoy volviendo a compartir nuevamente. A ver, ahora aquí, perfecto. Vamos a ver acá, déjenme un ratito. Quiero continuar ahora entonces, pero me tomé mucho tiempo con eso de la introducción de los criterios de evaluación, de los textos que vieron antes, no sé dónde estaban ustedes ya pidiéndome la lista de antologías. Fíjense que son libros del siglo XXI, ¿sí? Si son libros del siglo XXI, traten de imaginar, porque es un ejercicio de imaginación también que hay que hacer, importante, cómo sería intentar escribir de temática lésbica a inicios del siglo XX en este país mega conservador que tenemos nosotros como es el Perú. Traten de imaginárselo, ¿no? Así que voy a comenzar entonces con el que se considera, digamos, el primer texto de nuestra tradición lésbica nacional, que son las Confesiones de Doris Dam. Eh, con ese texto voy a compartir ahora, para comentar esto, varias notas de un artículo que publiqué. Me parece que no se los compartieron, menos mal, porque el artículo es lo que voy a usar para hacer este comentario. Artículo que publiqué en la revista Interdisciplina de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y que lo publiqué el año pasado, en el 2022, y hace algunas semanas acaba de recibir la mención honrosa del premio José María Arguedas, como el mejor artículo publicado del 2022, por la sección Perú de la Latin American Studies Association, ¿no? De LASA, que es como la Organización de Estudios Latinoamericanos. Así que es un artículo que me ha traído esta tremenda alegría, ¿no? Voy a tomar de ahí varias notas y las voy a compartir con ustedes para hablar de esta novela. Fíjense que les he puesto ahí dos carátulas. La de la izquierda de ustedes, es supuestamente es la portada original de la novela. Tiene ahí el clásico código sacado de una biblioteca, ¿verdad? Extrañamente, vean que ahí tiene ahí el año 1919. Extraño, pero no. El libro aparece en el año 1929, es cuando Delia Colmenares Herrera publica esta primera novela de lo que sería la temática lésbica en el Perú, ¿no? Quería notar que en la edición que yo consulté, nada, les cuento brevemente, yo estudié en San Marcos, literatura, ¿no? Fines 90, tomé un curso que se llamaba Literatura escrita por mujeres, por la profesora Esther Castañeda, ¿no? Que fue la primera, la pionera en ese tipo de estudios en el Perú. Y fue gracias a ese curso que tuve acceso a ese libro, el cual, como buena sanmarquina, ¿no? Como todo estudiante universitario en el Perú, lo leímos en esos años de fotocopia, ¿no? Ahora ustedes leen PDF, pero esos años eran las fotocopias, ¿no? Así que
no llegamos a tener el original en las manos, pero sí las fotocopias, los circuló, tuvimos la clase, y además con la noción justamente de que era la primera novela de temática lésbica, ¿no? Estoy pensando en una pregunta que ustedes me hicieron hace un rato. eh, creo que leí Orlando antes de las confesiones de Doris Dam, ¿no? Así que en términos, digamos, cronológicos de mi lectura, Orlando fue antes que estas confesiones, ¿no? Entonces, como les decía, yo no había visto ese libro impreso, pero ya cuando vine aquí a Estados Unidos a hacer el doctorado, hay un sistema de bibliotecas impresionante, no te prestan libros, entre bibliotecas hay un préstamo fabuloso, te mandan libros por correo de otras bibliotecas y tu biblioteca no los tiene, ¿no? Así que yo consulté una edición que era un ejemplar, lo he puesto acá, de la biblioteca de la Universidad de Wisconsin-Madison, y me parece que había otra edición, había como dos ejemplares impresos en Estados Unidos, ¿no? En dos bibliotecas. Una, la que pude consultar, era la de Wisconsin-Madison, y esa que yo consulté no tenía, al menos el libro físico en sí, no mostraba una fecha de publicación, ¿no? Y eso fue un poquito problemático, a no ser que en la primera página tenía una dedicatoria de la misma autora. La dedicatoria decía lo siguiente: para el profundo historiador y crítico, no estoy, se me fue, ay, a ver un ratito, para el profundo historiador y crítico Jorge Guillermo Leguía, de la autora Lima, coma, y acá pone año 19, y un número rarísimo, que no se sabe si es un 2 o un 1, no, es un poco raro. Por eso probablemente si se fijan bien, la ficha bibliográfica que está delante de la carátula del libro original, aparece en 1919, ¿no? Pero no queda claro, no sé si es un 1 o un 2, pero hay varias referencias dentro de la novela. La novela habla, por ejemplo, alude a la Primera Guerra Mundial, también menciona al presidente Augusto B. Leguía, lo que hace pensar que lo más probable es que esa dedicatoria y el libro en sí sean del año 29 y no del 19, ¿no? Además, proponía más que en todo caso sería doblemente impactante si fuera del año 19, porque la autora habría tenido solamente 17 años en el momento de la publicación, ¿no? Así que, otra vez, otro dato más que nos ayuda a asegurar que fue en el año 29, ¿no? Por otra parte, hay una reseña que le hace Elvira García y García a la autora, ¿no? La mujer peruana a través de los siglos, un libro que ella publica, que Elvira García y García publica en el año 24 o 25, y menciona diversas obras de Delia Colmenares, de entre poesía, narrativa, teatro, eh, pero no menciona esta novela. No, es un texto crítico del año 24, no la menciona. Así que otra vez, otro dato más, el tercero, digamos, para asegurar que sería una novela del año 29, ¿no? Más seguro sería eso. Desde esa edición, entonces, de inicios del siglo XX, la novela va a recibir muy poca atención de la crítica y no vuelve a ser reeditada. Y no se encontraba prácticamente, además, me parece que en la Biblioteca Nacional hay creo, un ejemplar, creo. Así que no se reeditó hasta julio del año 2021, en que decidimos, ¿no? En colaboración con la editorial limeña Gafas Moradas, hacer una reedición. Y yo tuve el gusto, el tremendo placer de prologar esa edición, ¿no? Tienen ahí la portada, que vieron cómo actualizar, tomaron además en cuenta, obviamente, el diseño de la portada original, ¿no? Le hicieron como un espejo y digamos que la actualizaron, ¿no? Un diseño bastante interesante. Esta edición la pueden encontrar, me parece que en cualquier librería de Lima, ¿no? Está bastante disponible y creo que está como ebook también, no estoy muy seguro, pero creo que está como ebook también, ¿no? Entonces, ahora sí, ya para hablar directamente del libro, decía yo que muy poco, en realidad muy poco se ha hablado de estas confesiones de Doris Dam en la tradición crítica de la literatura peruana, ¿no? Y poquísimo también se ha hablado, se conoce de su autora, ¿no? Así que ambos silencios en realidad no son sorpresivos, ¿no? Porque corresponde, me parece que, a algo que ha sido una constante práctica de la crítica tradicional en el Perú, no siempre relegar a un segundo plano la escritura de autoras mujeres, ¿no? Es un clásico, ¿no? O sea, ni siquiera estoy hablando de escritura de temática lésbica, escritura lesbiana, simplemente escrituras mujeres, siempre en el segundo plano, ¿no? Y obviamente, si le sumas a esto, que es un libro sobre sexualidades disidentes, una muestra de una ficción lesbiana, un concepto que luego vamos a ir hablando con más detalle, queda entonces en evidencia ese doble motivo para su exclusión del canon, ¿no? Un silenciamiento bastante brutal, además, ¿no?
De los pocos datos biográficos que constan sobre Adele Colmenares, ¿no? Se sabe que nació en Piura en 1902 y probablemente falleció en 1968, ¿no? Tiene varias publicaciones y sobre todo en los años en poesía, luego tiene varias obras de teatro también y en narrativa, sé que tiene un libro que se llama Con el fusil al hombro, Epistolario del soldado desconocido, es del año 26, luego serían Las confesiones de Doris Dam, del 29, y tiene como un tremendo vacío, digamos, un salto sin publicaciones hasta cuando publica en el año 1964 su colección de cuentos peruanos. No deja de llamar la atención, ¿no? Esa semblanza que hace de ella la escritora Elvira García García, porque la describe, ¿no? García García describe a Delia Colmenares como una mujer muy curiosa, observadora, inteligente, además dice de escritura prolífica, y muy cercana a diversos artistas teatrales internacionales, ¿no? Además resalta ella el talento de Colmenares en la escritura de este género dramático sobre todo, ¿no? Y acá una cita de García García, quien dice, es posible que esa promesa literaria, ¿no? Así la considera Adela Colmenares, que esta promesa literaria tenga una merecida recompensa cuando hay una compañía que tome en serio las obras nacionales, que no sean las llamadas generalmente del género chico, y para confeccionar las cuales se necesita penetrarse en otro ambiente, que no es el que frecuenta una mujer, sobre todo si ésta es joven, ¿no? Interesante que hace referencia a una mujer que frecuenta ambientes no clásicos para ella, ¿no? Que serían esencialmente ambientes artísticos, ¿no? Que no era lo que se esperaba de una mujer en ese momento. Me llama la atención ese dato, ¿no? Porque justamente me parece que es un buen inicio para hablar de estas confesiones de Doris Dam. Una novela donde además la protagonista circula, ¿no? Por ambientes distintos de lo que se esperaría de una mujer peruana en el inicio del siglo XX. La novela inicia con una página que se titula Paréntesis, ¿no? En la que figura una cita de Oscar Wilde. La cita de Oscar Wilde dice, no existen libros morales y libros inmorales. Hay libros bien escritos y libros mal escritos, ¿no? Una cita que viene de esta obra, quizás ustedes la conocen, El retrato de Dorian Gray, una novela con la que me parece que Confesiones está estableciendo un contrapunto, ¿no? No diría exactamente una intertextualidad, pero sí una correlación, hay un contrapunto, ahí están en conversación, ¿no? eh, en conversación sobre todo en las cuestiones de la relación entre arte y moralidad, ¿no? Porque varios detalles de la trama argumental de las confesiones hacen eco de esa novela de Wilde, ¿no? Habría que pensar, se podría, me parece a mí, aquí les lanzo la tarea, ¿no? Hacer quizás un análisis comparativo entre ambos textos, ¿no? Entonces, Confesiones de Doris Dam, un poquito de agua, se presenta como un manuscrito, ¿no? Que la bella Doris Dam entrega a una escritora que conoce en un barco, en un barco, una travesía por el Pacífico. Eh, pues justamente Doris Dam, después de varios meses en un largo viaje por Europa y Asia, está regresando al Perú, ¿no? Luego vamos a ver por qué se va. En esos papeles, no ese papel, esos manuscritos que les da a la autora, va a ser la narradora, ¿no? Esta escritora, la escritora que recibe el manuscrito de Doris va a ser la narradora, ¿no? Que nos va a presentar estos papeles, ¿no? Están estructurados de manera de una confesión donde ella va a ir revelando aspectos de su vida infernal, como la llama. Eh, para ubicar un poco la novela en el contexto latinoamericano, hay diversos autores, específicamente de la disidencia sexual, como Teresa de la Parra, José María Vargas Vila, ¿no? Por mencionar un par, cuyos textos, ¿no? Sobre estas temáticas recurren también a la estrategia del manuscrito inédito que es publicado por otra persona, ¿no? Así que y me parece una estrategia central, ¿no? Porque crean una distancia en el texto mismo, ¿no? Entre la autora, el autor y el material narrativo, ¿no? Obviamente por el problema de lo que implicaba en ese momento ser reconocido como alguien de la disidencia, ¿no? La disidencia sexual tiene mucho sentido, ¿no? Así que en ese ámbito, Doris Dam participa también de esa táctica, estrategia del manuscrito entregado, ¿no? La protagonista, entonces, que va a ser Doris Dam, ¿no? En estos textos nos revela sus orígenes aristocráticos y su entrada al mundo de la alta sociedad limeña, de la mano de la baronesa de Solimán, que va a ser su iniciadora, ¿no? En el erotismo lésbico y en el hedonismo como forma de vida. Doris Dam circula entonces por espacios típicos de la élite limeña, como van a ser fiestas, el hipódromo,
clubes exclusivos, la playa de Ancón, la Plaza de Acho, además, donde conoce también a políticos, millonarios, tanto peruanos como extranjeros, ¿no? Entre la fascinación y el rechazo que le provoca ella misma las relaciones que tiene con la baronesa, ella se enamora después de un actor polaco que trabaja en un circo, pero por un malentendido, el actor se suicida. Doris vuelca su frustración contra la baronesa, la termina asesinando. Aunque nunca es acusada de ese crimen, ¿no? Que ya sabe qué hacer para evitar cualquier tipo de acusación, en el fondo se siente corroída por la culpa, ¿no? Y emprende un largo viaje, ¿no? Este viaje por mar de varios meses, que nos remite al inicio de la novela, ¿no? El inicio donde justamente ella ya está, decide regresar al Perú, después de haber escrito todas sus confesiones, ¿no? Por eso tiene que ver con la cuestión con el asesinato de la baronesa. Em, Porque además ella vuelve al Perú, entrega manuscrito y la idea es que supuestamente ella va a dar fin a su propia vida, ¿no? Ella misma va a terminar su vida, ¿no? Este recurso, además del suicidio, ¿no? Como clausura de las narrativas homosexuales, es también largamente empleado en la literatura latinoamericana, ¿no? Hay el suicidio, además de ella, es un poco dudoso, ¿no? Porque no queda claro si realmente se ha suicidado o no. Así que es un poco, queda en el ámbito de la duda, ¿no? Pero en términos generales, esa es un poco la historia de esta novela. Y lo que quiero hacer es comentarla a partir de un concepto, que es el concepto de ficciones lesbianas, que es justamente, voy a ponerlo acá, a ver, para que vean el título del libro, por si lo pueden conseguir en algún lugar. El concepto de ficción lesbiana lo acuña la crítica literaria argentina Laura Arnés, porque más allá de una cuestión meramente temática, ¿no? Que sería, digamos, la aproximación usual cuando hablamos de esta novela como novela lésbica, que sería pues, una designación que sí se le corresponde, ¿no? A quien diga, no, porque un personaje es bisexual, ¿no? Pero está muy enfocada en esta relación lésbica además, ¿no? Yo creo que hablar de ficción lesbiana amplía el ámbito de análisis, ¿no? Nos permite justamente apreciar las disrupciones críticas de su discurso en tres aspectos, ¿no? El primer aspecto me parece que va a ser la crítica al modelo y a las expectativas de género que se imponen a las mujeres a inicios del siglo XX en el Perú. La segunda sería de carácter subversivo frente a representaciones tradicionales de la sexualidad, ¿no? Al visibilizar justamente ese deseo lésbico y construir la búsqueda de un oído lésbico. Esto es mío, ¿no? Lo del oído lésbico es lo que yo estoy planeando y pensando, digamos, en términos críticos también. Y una tercera aproximación que le voy a hacer a novela, a partir de este concepto de ficciones lesbianas, analizar las discusiones, ¿no? Que entabla esta novela con los discursos hegemónicos del Perú de la época y cómo responde, asume o disputa la construcción de un ideario de lo nacional, ¿no? Interesante. ¿Recuerdan esa cita que les comenté de Silvia Moló, ¿no? Es lo nacional que justamente regula, dispone, configura, rechaza también, construye formas del deseo y formas de la sexualidad, ¿no? Por eso me interesa leer estos textos que les voy a comentar en relación con qué es esta noción de lo nacional, lo que entra, qué se entiende de lo peruano, ¿no? Cómo entra, cómo se relaciona la identidad lésbica, las identidades lésbicas, las escrituras lésbicas con esto de lo que se entiende por lo peruano, ¿no? Entonces, les ponía acá la portada de este libro de Laura Arnés, un libro más o menos reciente, el libro que me parece en 2014-2015, ¿no? Bastante cercano, 2016 exacto, ¿no? Entonces, en su libro, Ficción de lesbianas, literatura y afectos en la cultura argentina, sí, es un libro centrado en cultura argentina, pero me interesa su aproximación conceptual, ¿no? Sería interesante producir un libro así para el Perú también. Ella comienza por el análisis del término lesbiano, lesbiana, ¿no? Lo cual la lleva a eludir la cuestión de las identidades lesbianas, de la identidad como tal, ¿no? Y propone un giro crítico donde ella usa el término lesbiana, donde no se enfoca en el sentido del término, sino, de casito, en los modos en que los sentidos son producidos o significados en contextos particulares, ¿no? Me parece que retoma un poco el ámbito de la lectura. La literatura, desde este marco conceptual, entonces, emerge como un lugar privilegiado de construcción de contrahegemonías, ¿no? Un espacio que debate las fantasías nacionales
individuales, ¿no? Entonces dice Laura Arnés, y aquí les he puesto la cita, ahora sí, por una cita súper importante, ¿no? Estoy tomando varias citas, pero les he puesto aquí dos. Una de ellas es esta, ¿no? Entonces, dice Laura Arnés, las ficciones lesbianas que de diversos modos trastocan lo previsible, es decir, el sentido común, resultan inmediatamente peligrosas. Proponen lenguas que desprecian los binarismos de la cultura occidental, violentan los modos de las temporalidades teleológicas, transitan otros recodos de la memoria y proponen contactos que construyen nuevas especialidades, ¿no? Y aún acentúa el arnés ese carácter de peligrosidad, de acá les pongo lo que sigue en la cita. Este es el punto. Las ficciones lesbianas se constituyen como amenaza, principalmente porque delinean imágenes que al diluir o entrevesar clases y géneros indagan alternativas de construcción de lo humano o de lo no humano. Interesante, ¿no? A mí me parece que Ernest lo que hace es estallar completamente la noción misma de lo lesbiano, de lo lésbico, y te hace pensar en el carácter profundamente disruptivo, ¿no? Que se puede encontrar en ese tipo de textos, ¿no? Sobre todo en ese tipo de miradas, ¿no? Veo que están en el chat, están distribuyendo el libro, pues el libro se encuentra en PDF, ¿no? Porque es que tiene licencia Creative Commons, ¿no? Así que da para discutir bastante, ¿no? Es súper, súper interesante, se los recomiendo mucho, ¿no? Sobre todo a quienes están estudiando literatura al principio, ¿no? Es un libro muy, muy especializado también. Entonces, me interesaba ese carácter amenazante, ¿no? Estas ficciones que las plantea como una afrenta, ¿no? Los discursos dominantes. ¿Y cómo sería leerlos sobre todo en contextos hiperconservadores como el Perú de inicios del 20, ¿no? Igual lo sigue siendo ahora, ¿no? El 2021 día contexto, contextos hiperconservadores como es el Perú desde siempre, ¿no? De ahí que justamente digamos, la primera entrada de análisis que quiero hacer es cómo los modos en que las confesiones de Doris Dam subvierten las expectativas sociales sobre esa mujer, ¿no? Y esa mirada crítica que por momentos es velada, por momentos más airosa, ¿no? El sistema de género, que es una de sus principales características, ¿no? De cómo se mantiene ese sistemas de hegemonía, ¿no? Entonces las ficciones lesbianas abren otras posibilidades, ¿no? Frente a los esquemas hegemónicos de representación, ¿no? Desde ahí que yo leía a Orlando como una ficción lesbiana, ¿no? Tras tocar lo previsible implica también la representación de sexualidades disidentes, ¿no? Que escapan obviamente dentro de esta heteronormatividad patriarcal, ¿no? Entonces, si vemos las confesiones de Doris Dam como una novela lésbica, ¿no? Es obviamente un aparato discursivo, es un aparato estético. Yo creo que la literatura es literatura, es un texto que es literatura y está atravesada, como toda ficción, como les decía, por un discurso de su época, a la vez que ofrece mecanismos retóricos y estéticos teñidos de sentidos políticos, históricos y culturales, ¿no? La literatura, pues, es política, siempre, ¿no? Incluso cuando autores te dicen, no, no es política, hay siempre. No hay manera de que un texto literario esté fuera del ámbito porque corresponde justamente a la gran esfera de la cultura. Entonces, en este entramado, me parece que la noción, ¿no? De ficciones lesbianas me parece que ofrece un marco de inteligibilidad que permite aproximarnos, ¿no? Esta novela como un producto textual, ¿no? Que está construyendo subjetividades lésbicas como una manera de irrumpir lesbianamente en discursos hegemónicos, ¿no? Y por eso me parece la reacción, ¿no? De la crítica, sobre todo si pensamos que una crítica literaria, un sistema crítico literario nacional, sobre todo manejado por los grandes señorones, ¿no? De esas épocas, justamente por ese motivo me parece que fue para alegar silencio, ¿no? Bastante interesante pensarlo así. Volvemos entonces a Doris Dam, luego de que he tenido acceso a este concepto de las ficciones lesbianas. Entonces pensaba en lo siguiente, ¿no? Los cruces de género y clase social, pensamos en los cruces también, porque uno habla mucho de género, pero se olvida la cuestión de clase, ¿no? Yo creo que interesante pensar cómo esa confluencia, ¿no? De género y clase configuran discursos hegemónicos sobre la subjetividad femenina, y que se presenta con mucha agudeza, sobre todo en textos, en varias novelas escritas por mujeres, ¿no? Hay dos novelas, ¿no? Que no son tan visibles en este momento, pero sí han tenido más suerte en términos de visibilidad que esta novela de Adela Colmenares,
y que hablan justamente de las dificultades, de las expectativas, que ponen las expectativas sociales sobre las mujeres y todos estos procesos de sujeción y subjetivación. Hay dos novelas que solo las mencionan, no son novelas de temática lésbica, pero sí quiero mencionarlas para ubicar el contexto literario en el que se publica Doris Dam, ¿no? Una es la novela de Angélica Palma, Vencida, del año 18, y la otra es una novela, perdón, de María Vice, del año 1927, La Guachafita. La de Angélica Palma habla justamente de la historia de una limeña moderna, ¿no? Muy distinta de de las mujeres de aquellos tiempos, ¿no? Que serían las mujeres que ella dice, no patriarcales y fáciles de la y manto. Una mujer que es una mujer de clase media, educada, trabaja, es independiente, pero que termina casándose por sujetarse a las expectativas sociales, ¿no? Y a partir de ahí entra, la novela se transforma un poco, y por eso se llama Vencida, ¿no? El marido le es infiel, hombre que se alta, ¿no? Simplemente está con ella porque me sido un reto enamorarla, ¿no? Pero justamente, me parece que la novela apunta justamente a hacer una crítica a los peligros del amor romántico para las mujeres, ¿no? Por otro lado, la otra novela, La Guachafita, de María Vice, habla de una mujer de clase humilde que aspira a una vida mejor y quiere casarse con alguien de la clase alta, ¿no? Mujer de clase trabajadora quiere la típica esa idea de subir socialmente, ¿no? Lo interesante es que en ese mundo representado en la Guachafita, ¿no? Del año 27, pensemos que Doris Dama aparece 2 años después, ¿no? Es un mundo donde ya aparece indicios de la cultura de masas, ¿no? Indicios de la cultura de la modernidad en el Perú, ¿no? Por ejemplo, el cine, la opción de las celebridades, la música criolla, la música popular, los valses, ¿no? Lo interesante es un texto que va como cuestionando qué culpa tiene este personaje, ¿no? De querer subir en la vida, pero finalmente se nota, ¿no? La mirada que tiene esa novela, La Guachafita, sobre la educación, porque es una educación que sitúa a las mujeres en un lugar de sujeción, no siempre como ciudadanos de segunda categoría, que las forma como seres dóciles simplemente para prepararles para el matrimonio, ¿no? Va para ahí. Entonces la Guachafita, ¿no? Que es justamente la protagonista de esta novela, ¿no? La representa como una oportunista que en realidad no va a lograr ascender en escala social, ¿no? Y me interesa esa correlación que hace esta novela entre género y clase social como coordenadas que son imposibles de alterar, ¿no? Pues cada sujeto tiene un lugar fijo y predeterminado, ¿no? En esta estructura jerarquizada y colonial que es justamente la sociedad, la sociedad peruana, ¿no? Entonces, la estructura patriarcal, ¿no? Me parece que mantiene a las mujeres en un triple eje, ¿no? Matrimonio con objetivo de vida, un acceso muy restringido a la educación, es decir, son educadas en nociones básicas de la vida cotidiana, y además se pone como víctimas siempre del amor romántico. Me parece que ese triple eje, ¿no? De la estructura patriarcal se ve en un punto trastocado, casi diría yo amenazado por esta ficción lesbiana que es Confesiones de Doris Dam, ¿no? Que representa otra manera de ser mujer en el Perú. Sucede que a contrapelo, entonces, de la educación típica recibida por las jóvenes limeñas, ¿no? Que están más enfocadas en la moral, en los conocimientos elementales, la educación de Doris Dam es bastante laxa, ¿no? Laxa en lo moral, pero muy sólida en lo que serían otros aspectos más mundanos, ¿no? Porque, sobre todo, el origen extranjero de sus padres, y de su clase social, ¿no? Desde muy joven es casi abandonada porque sus padres eran viajeros empedernidos, ¿no? Ella queda al cuidado de una nodriza y de una tía que no tendrían mayor interés por ella que sus padres, ¿no? Eh, a mí una cosa que me interesaba, ahí puse esto, ¿no? Así, les he puesto la cita ahí. Quedó en la cita, ¿no? Al cuidado de una nodriza y una tía que no tendría mayor interés por mí que mis padres. No sé si fue por falta de amor, si por el temor de que tan tierna los distintos climas me causaran la muerte, o por un brutal exotismo tan propio de la raza inglesa, o por un misterio que no he alcanzado a descifrar, ¿no? La idea del abandono, ¿no? Me llamaba así un poco la atención esa adjetivación del exotismo vinculado al inglés, ¿no? Porque usualmente lo exótico es lo latinoamericano, ¿no? Ese contexto de época es latinoamericano. Raramente tú verías lo inglés como lo exótico, ¿no? Más bien lo inglés sería como lo oficial, ¿no? Esa aspiración de la civilización, en principio, ¿no? Es un desliz que me llama la atención en esta novela, ¿no? Luego de ese abandono, no sé si estoy acá en la misma
Sí. Luego de ese abandono, entonces, Doris va a pasar algunos años de estudios en internados exclusivos hasta que alcanza la mayoría de edad. Y es en ese momento que la baronesa de Soliman aparece en su vida, ¿no? Como una especie de maestra en el hedonismo y en los placeres del erotismo lésbico. La baronesa, digamos, que convierte a Doris en el centro de sus fiestas con intelectuales y artistas. Aquí pongo una cita, que es la segunda cita que tienen ahí abajo en la diapositiva. En una noche del mes de julio, la baronesa da en su palacio un banquete a la usanza romana, remontándose a la lejana época neroniana. En aquel banquete hubo derroche de los 7 pecados capitales. Los convidados no pasaban de 100, no había uno solo que no fuera artista. Había poetas, pintores, músicos, bailarinas, dramaturgos, novelistas, etcétera. Y ahí fin de esa cita, ¿no? Entonces, a diferencia de la expectativa de que las mujeres sean los ángeles del hogar, recatadas, religiosas, Doris Dam, de mano de la baronesa, disfruta de ser el centro de la atención y de las discusiones intelectuales y filosóficas que se dan durante estas fiestas, ¿no? Las descripciones que se hacen de la belleza física de Doris es bastante evidente en la propia novela, ¿no? Déjeme cambiar el... Perfecto, acá está. Fíjese las descripciones que hacen de la misma Doris, ¿no? Les he puesto ahí varias citas. Es Doris Dunn, la más bella y aristocrática muchacha que existe en todo Lima. Tentadora, la que hará aparecer a los hombres. Bien quisiera que me besara la roja y ardiente boca de nuestra buena y adorable Doris. Otra más, algo que le dice uno de los invitados a ella. Es usted maravillosa, danzando enloquece. Me interesa cómo la novela trasciende esta noción de colocar a su propia protagonista como un simple objeto de deseo y la hace también partícipe de conversaciones donde muestra su educación, su vasta educación e inteligencia, ¿no? Al igual que la baronesa, que además también es una dotada escultora. Cuando al día siguiente de esta fiesta recibe tarjetas con saludos y muchas declaraciones de amor, obviamente, ella directamente las desdeña, ¿no? Y le puse ahí, no puse atención a ninguna de ellas. ¿No? No participas, evita entrar a ese juego del amor romántico, ¿no? Que como hemos visto por otras novelas precedentes, pues el amor romántico traía peligros para la mujer, ¿no? Hay un libro del ensayista e historiadora María Emma Manarelli, que se llama Patriarcado y Género en la Historia Peruana. Ella establece una relación entre el Estado, la Iglesia, el Estado, la Iglesia y la vida privada y pública de las mujeres, ¿no? Una triple relación Estado, Iglesia y mujeres, ¿no? De acuerdo a Manarelli, se da una relación entre cultura clerical y los poderes privados masculinos, ¿no? Donde hay una manera de regular justamente la sexualidad, ¿no? Los cuerpos de las mujeres. Pero parece que justamente Doris Dan, tanto por ser, al menos de la manera en que la novela representa, ¿no? Habla de ser 3 veces millonaria y de noble familia, como por su manera de vivir libremente la sexualidad lésbica con la baronesa de Solimán, constituye justamente una amenaza, ¿no? A ese pacto entre la iglesia y lo masculino, pues su vida es una constante fuga de esas restricciones, ¿no? Y su subjetividad está configurada a partir de esta libertad, ¿no? Es una ficción lesbiana completamente desde el punto de vista de Laura Ernest, ¿no? Donde decía que se presenta como una zona posible desde la cual hablar o leer políticas y opresiones, ¿no? Además que es una novela donde se habla de una mujer entregada a disfrute de placer erótico propio y con otra mujer pues, quiebra completamente el pacto patriarcal. No, no hay hombre, en menos en este momento, que entre a disfrute y algo erótico, ¿no? Interesante. Voy a seguir avanzando un poquito más, pues el tiempo me va a quedar un poquitín corto. Hay un texto de Monique Wittig, que es un clásico de los estudios lésbicos. Justamente ella menciona que la lesbiana no es una mujer, ¿no? Pero ¿cómo si ser lesbiana es tener una relación afectiva con otras mujeres? Pero Monique Wittig, de quien se cumple además justamente 50 años, sus textos más importantes, ella señala justamente que el problema con la palabra mujer no es que se inscribe en el binarismo que organiza la lógica del sistema patriarcal, ¿no? Donde justamente se le asigna al sujeto sometido, ¿no? Esta posición de sometimiento desde una autoridad androcéntrica, ¿no? Masculina centralmente. Desde ese punto de vista, entonces, creo que las confesiones de Doris Dam, y aquí incluyo a la baronesa como protagonista, son lesbianas en tanto rechazan estos vínculos de sometimiento y se sitúan fuera de la heteronormatividad, ¿no? Una ficción lésbica, además, que configura
un lugar de enunciación que cuestiona estructuras patriarcales y de lo que hablaba, aquello de lo que hablaba Adrienne Rich, la heterosexualidad obligatoria. Como lo sabemos, la distribución, ¿no?, histórica, en la distribución histórica de afectos y de funciones, lo dice Laura Ornez, a la mujer que le tocó el lado del dolor, ¿no? El lado del dolor, la pasión, el sufrimiento, eh, en contra de la razón, ¿no?, que fue lo que le toca al hombre, le toca a la mujer el aspecto interior, ¿no?, frente al mundo que le corresponde al hombre, y a la mujer le toca la reproducción frente a lo que toca a lo masculino, que es la producción, ¿no? Entonces pensaba cómo esta novela, Confesiones de Doris Dam, entre esos dos personajes, promueve justamente un espacio para las mujeres fuera de la sexualidad reproductiva. Pues ninguna de ellas manifiesta en ningún momento la idea de concebir, ¿no?, pero sí de producir arte y cultura, ¿no? No quieren producir hijos, no producir cuerpos, pero sí producir arte, ¿no? Muy interesante esto. Yo creo que doblemente amenazante porque justamente esa ficción intenta romper el pacto patriarcal, ¿no? Porque es un pacto patriarcal que no solamente sujeta a las mujeres a la reproducción, sino que además las confina al silencio, ¿no? Recordemos que el silencio es una de las maneras centrales de sometimiento de lo femenino, ¿no? Entonces yo les decía algo, recordemos que al inicio de esta novela, ¿no?, les había comentado, la novela la cuenta una narradora que está en un barco navegando por el Pacífico rumbo al Perú, es el capitán el que le presenta a Doris Dam, y la describe además, ¿no?, la mirada de esta narradora que conoce a Doris Dam, la describe con una fascinación tremenda, ¿no? Nos dice una sublime y diabelesca creación de una estampa de Leonardo da Vinci, habla, ¿no?, del cuerpo fino y delicado de ella, la manera de caminar, la gracia que tiene, el estilo. Me parece que esta fascinación, ¿no?, que provoca a Doris, a la narradora, es retribuida por ella misma, ¿no?, quien justamente le revela, ¿no?, le revela el manuscrito, ¿no? Hay una especie de fascinación mutua, una admiración mutua que me parece además, que usualmente se ha leído un poco pasado de largo, pero esa admiración entre mujeres, ¿no?, una declaración mutua de admiración entre mujeres, me parece que otra vez refuerza la posición de la novela frente al mandato reproductivo, ¿no? Son dos mujeres admirándose, dos mujeres que son admirables por sí, ¿no? Y deja de lado completamente la reproducción, y son dos mujeres que están hablando de crear arte, ¿no? Completamente interesante. Em, una complicidad entre mujeres, además, ¿no? Que es algo que también definitivamente atenta frente al mandato patriarcal, ¿no? Dos mujeres además que se admiran, se quieren, se gustan, dos mujeres que además encuentran este oído lésbico, ¿no? El oído que justamente está esperando eh, una manera, ¿no? Una manera de escuchar también. Entonces, había que pensar dentro de todos estos mandatos que esta novela va quebrando, ¿no? La sexualidad es pues central, ¿no? La sexualidad es central. Em, la manera en que la sexualidad, pensemos otra vez, por favor, es una novela del año 29, ¿no? No se hablaba abiertamente de sexualidad, menos de sexualidad entre mujeres, ¿no? La manera en que exterioriza la sexualidad de esta novela recala siempre en expresiones artísticas, centralmente en la danza, en la cultura, en la escultura, perdón, en una clara alusión, aquí les había dicho ya, el intertexto es evidente con el retrato de Dorian Gray, ¿verdad? La novela de Oscar Wilde. Cabe recordar que si bien existen representaciones del deseo homosexual masculino en América Latina a fines del 19, inicios del 20, las representaciones de la sexualidad lésbica en esta misma época son producidas mayoritariamente por autores hombres, ¿no? Creo que aquí alguien me preguntó, fíjese, son autores hombres hablando escribiendo textos de temática lésbica. Era bastante común, ¿no? No, siguiendo obviamente el modelo de Baudelaire, ¿no? Em, para darles un par de ejemplos, hay un libro de José María Vargas Vila, del año 29, fíjese, el mismo año de origen, titulado En los jardines de Lesbos, ¿no? Y varios poemas de Amado Nervo, Efraín Rebolledo, Miguel Rush, y las Blanca Brisas, entre muchos otros, ¿no? Pero la mayoría son hombres, hombres escribiendo sobre escritoras lesbianas. Entre escritoras latinoamericanas de esas primeras décadas, la temática lésbica aparece muy velada, como los textos de la venezolana Teresa de la Parra, o hay una argentina, se llama Salvadora Medina Honrubia,
que apenas por ahí surge en alguna escena que no llega a convertirse en lo central, como sucede en la novela La vida manda, del mismo Yo 29 también, de la cubana Ofelia Rodríguez Acosta, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, quiero remarcar la excepcionalidad, ¿no?, de la osadía lésbica de la autora Delia Colmenares, em, que va a ser en esta novela, ¿no?, que va a ser una osadía que le va a costar, pues, el silencio a nivel crítico después, ¿no? Prácticamente un borramiento de la crítica oficial peruana. Porque que una mujer escriba, ¿no?, sobre el placer sexual y los afectos entre mujeres configura, pues, un espacio de disidencia, ¿no?, de confrontación con el erotismo heteronormativo, ¿no? Y totalmente. Entonces hay muy pocas pares latinoamericanas, ni siquiera digo peruanas, ¿no? A nivel latinoamericano, Delia Colmenares tiene muy pocas pares que estén en sintonía escribiendo novelas de temática lésbica, ¿no? Más bien pensaba en otras novelas lésbicas que se producen fuera de América Latina, ¿no? En el año 28, por ejemplo, aparece esta novela El Pozo de la Soledad, de Radcliffe Hall, que fue considerada por muchos años una referencia inevitable de la literatura lésbica, y que obviamente sufre al inicio, es un centro de controversia porque la consideran inmoral, ¿no? Tremendo eso. Luego, destaca también en cerca de esos años, mismo año, si no me equivoco, el almanaque de las mujeres, ¿no?, de Juna Barnes, donde se subvierte la historia patriarcal, ¿no?, y se introduce una manera distinta de pensar las relaciones entre mujeres. Y ese año, el 28, una de mis novelas favoritas, ¿no?, que va a ser Orlando, de justamente Gina Woolf dedica esta novela a su amante Vita Sackville West, y ya les conté de qué esta novela, ¿no? Un personaje que cambia de sexo a través de varios siglos de la historia, ¿no? Y una novela que además cuestiona muchos temas como la situación de las mujeres, la sexualidad femenina, la creación literaria, ¿no? Yo pensaba que si estos textos que acabo de mencionar fueron publicados en el año 28, es muy poco probable que Colmenares los haya conocido, ¿no? Recordemos que en esos años no era muy fácil la circulación de libros, probablemente llegaron dos años después a Lima, si es que llegaron, ¿no? Así que eso me hace pensar un poco más en cierto punto, en la originalidad de esta novela, ¿no? En el ámbito peruano, latinoamericano y hasta me atrevería a decir mundial, ¿no? Pero volviendo al tema de la sexualidad, se puso aquí otro slide. Esa representación explícita y sin tapujos del deseo lésbico, ¿no? Se configura, me parece, a partir de elementos dentro de la estética del modernismo, ¿no? Que son imágenes estilizadas, espacios exotizados, la sensualidad muy desbordada, fiestas de artistas intelectuales, experiencias cosmopolitas, ¿no? Esos elementos que son como la lista de checklist del modernismo, ¿no? Y dentro de todas ellas está esta cuestión de la transgresión, no siempre en fuga de cualquier convencionalidad a la que se sometían las mujeres, ¿no? Como ya lo vimos en el apartado anterior, Doris no se intimida, ¿no? Está siempre como muy explícita al describir esos placeres. Fíjense ahí la primera cita. Y el deseo lujurioso de la baronesa se revelaba en la mirada ávida por ver y palpar nuevamente mis senos, que sequé su vista para convencerme de lo que iba a hacer. Enseguida sus manos los cogieron y los acariciaron, luego los besó. Estamos en el año 1929, ¿no? Y están así la sexualidad de una manera bastante explícita. Eh, Se me hace inevitable, ¿no?, recordar esa mención a Oscar Wilde al inicio de la novela, ¿no? Y pensar que estamos frente a un amor que sí se atreve a dar su nombre, ¿no? Y aquí una cita un poco más extensa que les he puesto. La baronesa es mi enamorada, mejor dicho, ella me hace el amor a mí, es encantador. Cuando recién me conoció me regalaba continuamente flores, perfumes, bombones, iba con ella a todas partes, luego me besaba diciéndome palabras muy bonitas, tal como si fuese un macho enamorado de una hembra. Después llegó lo sensual, querer verme el cuerpo para acariciarlo, y de la caricia llegaba el vértigo y el espasmo. Pensemos entonces cómo, ¿no? A pesar de decir, es una novela disruptiva, de todos modos, Confesiones de Doris Dam participa de esos imaginarios literarios de la época, ¿no? Donde una de las amantes asume el rol pasivo, la otra el rol activo, ¿no? Tal como lo hacen otros textos de la época que son escritos por autores masculinos, ¿no? Hay un juego del imaginario ahí del cual es difícil zafar, ¿no?, para esta novela. El hecho de que una escritora peruana a inicio del siglo XX no se atreva a representar tan vivamente esta sexualidad, me parece a mí que la sitúa justamente en una posición contrahegemónica, ¿no? Porque además es una novela interesante porque
plantea, cuando están las dos mujeres relacionándose, plantea esta visión dual, ¿no? Binarista todavía, la mujer masculina, la femenina, ¿no? Una de ellas como si fuera el rol del macho enamorado de la hembra, ¿no? Binaria aún, pensamos en el contexto de la época, pero hay momentos también donde la novela llega a ir más allá y la protagonista declara una visión fluida del deseo, ¿no? Lo que llamamos y entendemos ahora como fluidez. Fíjense estas citas que he traído acá. Que se amen como mejor les parezca, la forma es lo de menos. Es una línea que tranquilamente podría estar escrita en el presente, ¿verdad? Y también dice, bueno, todos se enamoran de mí, hasta las mujeres. Soy la 29, ¿no? Y es consciente de lo que está pasando, ¿no? Pero me interesa esta fluidez, ¿no? Que es muy disruptiva para la época, donde visibilizar este deseo de modo explícito en que ella lo hace configura pues una ficción lesbiana, ¿no? Como lo hemos hecho. Me interesa, y aquí vuelvo al texto de Laura Arnés, porque ella dice que las ficciones lesbianas, cito, no solo resignifican y desordenan las tradiciones, sino que al poner en juego diversas modulaciones literarias, culturales y retóricas, evidencian cómo nuevas formas coexisten con estructuras dominantes y formaciones obsoletas. Dan cuenta del modo en que ciertos imaginarios persisten, ¿no? En el slide anterior, ¿no? Esa manera binaria en que se presentaba la relación de Doris Dam con la baronesa, me parece pues justamente que se muestra esa persistencia de los imaginarios conservadores, ¿no? Y que crea una tensión interesante para la protagonista entre el disfrute de los placeres y las consideraciones morales, ¿no? Porque estas consideraciones morales además van a estar manifestándose a lo largo de toda la historia. Ella entonces es una mujer aristocrática, no olvidemos eso, ¿no? Que transgrede diversas convenciones, es independiente, vive la sexualidad a su manera, de una manera muy desbordada, decadente en términos del modernismo, ¿verdad? Y que si bien en ese impulso del deseo parece acercarla a una libertad irrestricta, que depende mucho, me parece, eh, y que está sustentada por su posición aristocrática, también es importante decirlo, ¿no? En muchos momentos esa posibilidad se ve constreñida por el discurso de una culpa, la culpa religiosa, ¿no? Que le viene del catolicismo, ¿no? Una constante tensión entre la libertad y el moralismo que pone en evidencia otra vez la compleja situación de las mujeres, ¿no? Y de su experiencia de la sexualidad. Y esa voz narrativa es consciente tanto de esa tensión como de su propia situación privilegiada también, ¿no? Em, Me había puesto acá muchas, además muchas palabras distintas, ¿no? Que pone aquí la atracción, ¿no? Que despierta la baronesa en Doris Dam es innegable, ¿no? Mientras que los afectos que le despiertan van fluyendo en el enamoramiento, la fascinación, pero luego van desembocando en el odio, ¿no? No sé, y se vuelve un poco una novela no era súper queer drama, vamos a decirlo así, ¿no? En términos muy, muy contemporáneos, ¿no? La baronesa le introduce a los placeres, le introduce al mundo del opio, le introduce al mundo de apuestas manipuladas por la clase alta, al mundo de la relación con el poder, ¿no? Mundo que a ella le va causando rechazo, ¿no? A Doris le va causando bastante rechazo. La relación entre ambas fluctúa, ¿no? Como decía, fluctúa en ese amor, nombrando ese amor que usualmente no es nombrado, pero en ciertos lugares eh, lo llega a nombrar aberraciones de la naturaleza, ¿no? Fíjese cómo en estas citas habla de, está fluctuando, ¿no? Me interesa esa tensión, ese no saber bien en dónde está parada, no es que firmemente diga, ah, creo en el amor de cualquier modo, ¿no? Pero eh, la cuestión de la moralidad está todavía causando mucho peso en ella, ¿no? Algo de aquí hablaba, ¿no? De esta relación que tiene de la novela con el modernismo. Y me interesaba aquí una cita de Silvio Molloy sobre el modernismo latinoamericano y qué relación tiene con el decadentismo francés, ¿no? Y acá abro aquí la cita de Molloy. La decadencia aparece a su vez como progresista y regresiva, como regeneradora e insalubre. En ningún lugar, por supuesto, es esta duplicidad más evidente que en los discursos conectados con el cuerpo sexual, ¿no? Así que interesante porque de las confesiones de Doris Day me parece justo una muestra muy evidente de esto, ¿no? Esa situación de poner el cuerpo como un lugar de liberación, pero al mismo momento ponerlo como un lugar de central de lo perverso, ¿no? El cuerpo puede ser también tanto regenerador como degenerador. Interesante, ¿no? Esa tensión entre goce sexual y culto moralista, ¿no? Además que exhibe, pues, cómo persisten, ¿no? Estos imaginarios, son modelos obsoletos todavía en el Perú, ¿no? Interesante porque
poco después, como les decía, ¿no? De la fascinación se va transformando en un odio, ¿no? Esta relación que tiene Doris Dam con la baronesa. Aprovechan una noche que salen a la cercanía a pasar en un barco, en un arrebato impulsivo le da un beso para distraer y la empuja al mar, ¿no? Y como nadie se da cuenta de lo sucedido, eh, la culpa la va corroyendo, ¿no? Ella pasa como no hubiera pasado nada acá, decide Doris también entregarse a pasar al mundo y ahí nace la idea de publicar ese manuscrito que tenemos en las manos, ¿no? Me interesa además el título que le pone de confesiones y la estructura, ¿no? Eh, porque siempre está como a la búsqueda justamente de un oído, de alguien que le escuche, ¿no? Por eso yo pensaba en esta noción del oído lésbico, que la voy a dejar por aquí porque estoy viendo el tiempo, que ya me está quedando bastante corto. Pero sí me interesaba remarcar esto, ¿no? La cuestión de la complejidad, de la tensión entre lo hegemónico, lo que ella está sintiendo y la propia culpa de la religión, ¿no? En la que ha sido educado, obviamente. Pero, y para ir terminando con esto de Doris Dam, voy a saltarme varias cosas porque ya no da el tiempo más pensando en más relaciones de la novela con la cuestión modernista. El texto se encuentra online, por si acaso, sí pueden encontrar mi artículo online en la revista esta de la UNAM. Pueden leerlo ahí completo, ¿no? Pero sí quería cerrar un poco con esta noción, es que me va a faltar el tiempo, mucho tiempo. Cerrar esta presentación, esta parte sobre Doris Dam, con la idea de que mucho de ese estilo de vida, en realidad todo el estilo de vida que tiene Doris Dam, em, contrasta mucho, ¿no? Con con el proyecto nacional peruano que sitúa a las mujeres en una posición subalterna, ¿no? Y usualmente de una sexualidad reprimida. Bueno, lo que hace la novela es que toma el discurso, el modelo discursivo de ciertas estampas de costumbres limeñas, de crónicas de viaje cosmopolitas, para exhibir sobre todo vicios y fallos de la clase alta, ¿no? Pero al mismo tiempo es interesante que esa libertad que ella tiene es posible, ¿no? En ese mundo representado, y probablemente en el mundo de los años 20 y 30 en el Perú, eh, para personas que tenían una situación privilegiada, ¿no? De clase social alta. ¿No? Es por ahí donde circula justamente ese tipo de novelas. Pienso también, por ejemplo, esa novela muy común también que es Duque, ¿no? Que Duque recién va a aparecer en el año 34 si no me equivoco, ¿no? La novela lésbica es anterior a esta novela gay peruana, ¿no? Entonces, por aquí concluyo esta parte sobre Doris Dam. Me está quedando un poquito el tiempo. Quería saber si hay alguna pregunta sobre esta novela antes de usar los últimos minutos para novelas un poco más recientes. ¿Alguna pregunta sobre esta novela de Doris Dam? Yo tengo una breve pregunta. Luz, dime, sí. No sé si de pronto ya lo mencionaste, si no presté atención, pero ¿cuáles fueron como los comentarios, críticas? ¿Qué reacción causó en la época esta novela? ¿Se sabe? Silencio. A mí me parece que el silencio, ya, es tremendo, ¿no? Yo al menos, mira, la búsqueda tan exhaustiva, digamos, no he hecho una investigación muy exhaustiva sobre la recepción, pero sí me parece, averigüé, sobre todo en historias literarias peruanas, ¿no? Casi no se habla de ella, ¿no? Creo que se habla poquísimo en las clásicas literaturas, de historias de literaturas peruanas, se habla poquísimo de mujeres, empezando por ahí, ¿no? Es una cosa muy tremenda. Se habla usualmente de las autoras que mencioné, ¿no? María Vice, la otra, la hija de Angélica Palma, la hija de Ricardo Palma, ¿no? Algunas más, sobre todo estos de los primeros 30 años, ¿no? Muy pocas. Y casi nada, en realidad nada, de Colmenares, ¿no? Y una cosa que me llama la atención es ese ejemplar que encontré, que les contaba en la biblioteca de Wisconsin-Madison, que es una de las bibliotecas más grandes que hay de investigación. Justamente era una dedicatoria a uno de los autores, digamos, uno de los críticos literarios en ese momento que eran importantes, ¿no? Lo que pasa es que después ese tipo muere joven. Parece que muere poco después que le dedica la novela. No sé si Delio Colmenares era amigo suyo, lo conocía, ¿no? Pero por algo le dedica, además una dedicatoria con mucha admiración, ¿no? Y justo se le dedica a él, parece que era uno de los más liberales, los más progres, ¿no? De esta generación del centenario, ¿no? Una generación de críticos que en realidad terminaron siendo más conservadores, desgraciadamente. Pero este justo es el más progresista.
y fallece joven, ¿no? Fallece joven. Así que, con respecto a la recepción, no hubo tal, ¿no? Hay un silencio tremendo. Si tú ves historias literarias peruanas, casi no aparece mencionado, ¿no? Y el hecho de que no hayan libros circulando, como te digo, si no es por este rescate que hicimos hace 2 años, ¿no? Con gafas moradas, el libro prácticamente no se encuentra, no se encontraba, ¿no? Es fuerte eso. A mí por eso me interesó mucho cuando conocí las novelas, de lo poco que pude saber, como te digo, la recepción fue el silencio, ¿no? Así que, pero gracias por la pregunta, ¿no? Vamos a seguir avanzando en estos poquitos minutos que nos queda, a ver si termino de cubrir los libros que quería. O si no, hago un repaso veloz, sí, hago un repaso veloz en la medida de lo posible. Voy a compartir entonces una novela, y aquí sí voy a hacer esto lo de la lectura lésbica, ¿no? Pues una novela, ven lo que estoy compartiendo? Ahora sí la ven. Una novela que usualmente no se lee como libro de temática lésbica, Jimena de Dos Caminos, Laura Viejo, hay alguna gente que va a decir, ah, pero ¿cómo es posible, no? Pero pues es una novela ya del año 94. Miren el salto que estoy haciendo, ¿no? Del 29 al 94. Otra vez, ¿no? ¿Qué pasa en esos años? Rarísimo encontrar cuestiones de temática lésbica, ¿no? Se habla mucho de esa novela, probablemente muchos de ustedes ya la conocen. Una novela que está basada, es una historia narrada desde el punto de vista de una niña, ¿no? Jimena, que vive en un centro minero de la sierra peruana, está ahí con su familia, ella. Pero algo que me interesaba a mí es justamente, es un microuniverso, ¿no? Poblado por esta niña, y son tensiones que reflejan obviamente la cuestión de la colonialidad, ¿no? Las violencias que persisten en la nación peruana, ¿no? Algo que a mí me interesaba es cómo se habla de un personaje que va a ser la tía Alejandra, ¿no? Una mujer que está, justamente que está casada, un hombre, ¿no? Obviamente en la época, y llega de visita con su amiga, ¿no? A mí me llamó la atención que fue un libro del año 94, pero está haciendo alusiones a épocas anteriores, ¿no? 60, 70, me parece. Pero habla de la mujer casada que llega con una amiga, ¿no? Se llama Gretchen, ¿no? Que irrumpe en la familia para provocar mucha incomodidad. Los padres de Jimena están como fastidiados, perturbados, ¿no? Como que se quiebran o quiere la normalidad. Y dice la novela literalmente, es como si una nota inesperada y discordante acabara de romper la simetría pasible de las piezas de una casa, ¿no? La tía Alejandra llega desde Lima, es una fuerte presencia, ¿no? Que fascina y provoca mucha curiosidad en Jimena, ¿no? Porque además parece que es un sujeto en tránsito que se quiere dedicar a la fotografía profesional, y así es como conoció a Gretchen, ¿no? ¿Quién es su compañera? O sea, cuando en este tipo de novelas está donde la amiga es el tópico, ¿no? Es la pareja, ¿no? La pareja, y no se puede, no lo va a decir porque él, pienso que no de Butler, ¿no? No se concibe la idea de la pareja de mujeres juntas, ¿no? No entra eso. Interesante porque ella, la tía Alejandra, se pone a revisar la genealogía familiar desde una perspectiva que podríamos llamar lésbica y feminista, ¿no? En claro contraste con la mirada más conservadora de la familia, la madre de Jimena. Se pone a buscar fotos, ¿no? De una abuelita loca, y ella dice, bueno, cuando encuentres, ¿no? Están mirando las fotos, y a Jimena pregunta, ¿cómo reconozco a la abuela, no? Y Alejandra le contesta, la reconocerás por la expresión. Cuando encuentres a una con el gesto rebelde de gritarle un no decisivo al mundo entero, esa es nuestra abuela, ¿no? Me interesaba justamente cómo Alejandra ha huido, ha dejado al marido en Lima para viajar a la sierra, ¿no? Acompañada por Gretchen, y establece una afiliación con esta abuela, ¿no? Que las vincula otra vez en esta cuestión de la excentricidad, de la marginalidad, ¿no? Que Alejandra la constituye como un sujeto que se está escapando, un sujeto nómada, y a la abuela alguien que termina encerrada, ¿no? Otra vez esa cuestión de cómo las mujeres eh, que están en contra de la hegemonía terminan siendo fuera de ella, ¿no? En los años 90 todavía. Yo creo entonces que es posible leer Jimena de Dos Caminos como una ficción lesbiana, no una lectura que hasta ahora me parece que no se ha hecho de crítica sobre esta novela, pues, y aquí digo por qué, citando a Laura Ruiz, rasga los presupuestos sobre los que se sostiene el bien común. Orígenes, tradiciones, temporalidades y sociedades productivas y reproductivas son desfiguradas. Como consecuencia, estas ficciones tampoco tienen interés en construir ese espacio de todos que es la nación, porque ellas son las que son sin parte, las no contabilizadas, ¿no? Las que se hacen visibles y legibles en sus propios términos, ¿no? A diferencia, me parece, de lo que habíamos notado en Confesiones de Doris Dam, ¿no? Donde la clase social se constituye como un muro protector del deseo lésbico, Jimena de Dos Caminos, Alejandra todavía no tiene como resistencia a su propia familia, ¿no? Pero me interesa cómo la mirada esta de la abuela loca justamente desvía, ¿no? Desvía esa genealogía
clásica de la familia, ¿no? Esa idea de, yo creo que abre la posibilidad de leer la locura de la abuela de otro modo, ¿no? Quizás de un modo lésbico, ¿no? Por eso me interesa mucho. La novela que es más clásica, me parece que la van a trabajar aquí en el grupo de lectura, es la de Carmen Ollé, ¿no? Las dos caras del deseo. También, además del año 94, que nos presenta justamente a una profesora universitaria, que es Ada, y en contraste con su inamovilidad anímica, un personaje como muy inmovilizado, digamos, de cierto modo, ¿no? Está recorriendo, disfruta de recorrer Lima en un transporte público, trabajando, pero está en una vida como muy aburrida, ¿no? Está como una vida muy, muy rutinaria. Y frente a ese trabajo, el que está harta de la profesora universitaria, además, está súper harta de eso, está como muy empantanada, diría yo, efectivamente, ¿no? Se reencuentra con una amiga, otra vez la amiga, ¿no? A la que llama Marta, pero más parece que fue una examante. Y esta amiga, Marta, que también es profesora universitaria, ¿no? Está en una relación amorosa lésbica con una joven a la que se llama Eiko, ¿no? Pero una relación muy, muy dominante, además, ¿no? Porque es ella la que tiene el dinero. Pero Ada está perturbada, ¿no? Por el deseo sexual que ella misma comienza a sentir por esta mujer, ¿no? Pero se niega a sí misma, siempre se niega la posibilidad de actuar sobre este deseo, ¿no? Me interesa además cómo Lima se configura en esta novela, ¿no? Como un espacio de estancamiento siempre, ¿no? Pero además algo que me interesa es que la mirada que tiene Oye justamente de este personaje está muy vinculada con la idea de querer ser escritora, ¿no? De la creación artística otra vez, ¿no? Es algo que vemos, miren, como desde Doris Dam la relación entre lo lésbico y la cuestión artística están muy, muy cercanas, ¿no? Una cita que aquí en la novela, que se le dice, ¿no? De la narradora a la hada, tu cobardía tiene un precio, hija mía, si en verdad quieres ser un artista o una escritora, debes superarla. Un artista debe ser capaz de todo, debe estar por encima de la vergüenza, del miedo y de la razón, ¿no? Interesante aquí porque ella al final decide, Ada decide emigrar, busca todos los medios posibles, va a Estados Unidos, va a Nueva York, y se sitúa sobre todo en New Jersey, no en Nueva York mismo, pero está en New Jersey, que está más o menos cerca de Nueva York, hace un par de viajes a Nueva York, y es ahí donde alquila hay un departamento luego en el Village, que es el barrio típico, apenas en esos, se referencia más o menos a los 70s, 80s, el barrio conocido de artistas, ¿no? Barrio gay, no conoce a nadie y conoce una española, ¿no? Y es ahí, va a ser en Nueva York, donde esta ciudad se convierte parada en el espacio de libertad, ¿no? Y a una cita. Nueva York tenía la sensación de estar aislada, en una llanura inmensa, mirando caer el granizo de la lluvia y gozando de la libertad de no tener que sonreír o fingir amabilidad con sus alumnos, ¿no? En ese momento ella decide cortar esa nostalgia que todavía sentía por Eiko y empieza a escribir, ¿no? Lo interesante es que al mismo tiempo que empieza a escribir, y esta va a ser una de las últimas líneas de la novela cierra cuando recibe la visita de esta española, María Cristina, ¿no? La invita a entrar, ya era obvia la atracción mutua, y la novela termina muy sutilmente con esta línea, ¿no? Que se las he puesto ahí. Ada cerró la puerta despacio. Sus pasos no resonaron sobre la alfombra. Esa noche tuvo la certeza de que su jaula había quedado atrás. Y ahí se arma un poco, se abre. Digamos que esa puerta que se cierra, pero al mismo tiempo se abre, ¿no? Interesante esa doble vuelta que tiene esta novela sobre el deseo lésbico. Voy a correr porque sería técnicamente 3 minutos, a ver si puedo hablar de 3 libros en 3 minutos. Vamos a ver. Dos libros que quiero mencionar brevemente, y ambos se publican en el año 96. Aida Balta, Tiempo de Ópera, un libro que seguramente muy pocas personas han escuchado. La novela que habla literal sobre el enamoramiento que siente la narradora por su psicoanalista. Sí, pues hay además el tratamiento que tiene de la sexualidad y del deseo es bastante más, ¿cómo lo llamaríamos? Bastante más sutil, ¿no? Y depende mucho, porque es una novela escrita, digamos, yo creo yo, en clave de psicoanálisis, depende mucho es una especie de glosa del seminario aún de Lacan, ¿no? O sea, un amor que está formado más de palabras que del cuerpo, ¿no? Interesante. Él está ardiendo en el cuerpo, pero durante esta novela permanece, digamos, en el ámbito europlatónico, ¿no? Interesante. En el año 96. Y no piense cómo lo que hacía Doris también en el 29, ¿no? Frente a esta novela, más explícita, frente a esta novela de Ida Balta, que es más
es un amor de palabras, ¿no? Luego, el mismo año se publica este texto que seguramente lo conocen más, que circuló mucho más, ¿no? 56 días en la vida de un freak, de la bailarina Morena Petrosi, que justamente habla de la vida de una bailarina que parece casi el alter ego de la autora, ¿no? Sobre todo a estudiar en Estados Unidos, estudios valores, dio clase de danzas, ¿no? Tiene una formación feminista, ¿no? Interesante porque es un texto que además de hablar, ¿no? De la cuestión de las relaciones entre mujeres, presenta críticas muy directas, ¿no? Al modelo de conducta que se ejerce sobre nosotras, ¿no? Y piensa mucho, ¿no? Y deriva mucho en críticas directas al modelo heteropatriarcal de la familia, ¿no? Pensar cómo justamente, pues, un texto del año 96 y ahora vemos las disputas que hay por esta cuestión de la familia como el centro de la moralidad, ¿no? Paso brevemente ya antes que el tiempo nos agote. En esta antología, A Flor de Piel, aparece un texto, un cuento, ¿no? No es un libro, tal vez un cuento titulado La misteriosa metáfora de tu cuerpo, de Doris Moronisato, una antología que aparece en el 93. Me interesaba, y por eso quiero ir terminando ya, porque justamente es un cuento, creo que se encuentra en línea, que narra la historia de dos adolescentes, ¿no? De Brunella y Mónica durante clases escolares, ¿no? Además, Mónica está llevando un diario donde expresa su profundo deseo por Brunella, que además es su mejor amiga, no le puede decir nada porque es su mejor amiga, ¿no? Una prosa muy lírica, está mantenida en secreto, obviamente, ¿no? Como todo buen diario adolescente que se merezca. La narrativa se integra con las clases y con lo que sucede fuera de los muros del colegio, ¿no? Me interesaba justamente cómo esos espacios se van relacionando y cómo la vida de la ciudad irrumpe, ¿no? En esta vida escolar, en la institución escolar, ¿no? Porque me interesa cómo el texto usa recursos poéticos, ¿no? Y va desplegando un imaginario literario que es casi barroco, ¿no? En un principio. El erotismo parte y lo va creando con metáforas que usan cuestiones de lo animal, cuestiones de naturaleza, de todo aquello que justamente está fuera del orden de la cultura, ¿no? Y es un estilo que contrasta, como les comentaba, con lo que sucede en el resto del colegio y fuera de sus muros, ¿no? Interesante además porque, bueno, Misato en una entrevista comenta que lo que sucede fuera de los muros del colegio es justamente en el año 79 una huelga de profesores del SUTEP, ¿no? Interesante porque me interesa ver que em, justamente cómo la cuestión de clase social funciona aquí de manera muy distinta, ¿no? Completamente alejada de lo que pasaba en confesiones de Boris Dam, ¿no? Porque pasa que le descubren el diario a Mónica y hacen llamar a sus padres, la amenazan, ¿no? Con la expulsión, lo cual justamente manifiesta, ¿no? Como el deseo lésbico, a pesar de que es un texto, el libro, a pesar de que el diario de Mónica es un diario escrito en un estilo completamente lírico, poético. La única manera en que puede ser visto es como algo abyecto, casi un pornográfico, ¿no? Se lo dicen, la amenazan. No me interesaba cómo esa amenaza de la expulsión, ¿no? Porque es la amenaza de lo lésbico, ¿no? Justamente ver cómo esa huelga, ¿no? Que es justamente la protesta contra el sistema. Y aquí esta representación escolar de un deseo, obviamente, que es visto como abyecto, son justamente cosas que van pasando fuera, ¿no? Que son como una simbolización de lo que se expulsa y todo aquello que no cabe dentro de esa narrativa conservadora, ¿no? De la nación. Entonces me interesaba ver esa potencia subversiva, ¿no? Que mezcla justamente el movimiento de trabajadores y frente al lado, o mejor dicho, al lado, ¿no? De sexualidades distintas que quedan expulsadas fuera de lo nacional, ¿no? Entonces aquí, bueno, y aquí ir cerrando, si pasamos con el tiempo, este breve recorrido entonces me interesaba, ¿no? Pensar cómo estas ficciones lesbianas que hemos visto transitan justamente de diversos modos el deseo lésbico y configuran, ¿no? Estas sexualidades que atraviesan fronteras de género, ¿no? Y ver cómo son textos que en sus determinados contextos son narrativas, ¿no? Que han intervenido, siguen interviniendo, ¿no? En su canon literario nacional, incluyendo, ¿no? Estos imaginarios sobre las experiencias de la vida lésbica, de esa manera otra, ¿no? Históricamente silenciada de ser mujer en el Perú. Muchas gracias por la escucha, como siempre, ¿no? Y si quieren algunas preguntas, creo que nos podemos quedar un par de minutitos más. Muchísimas gracias, Claudia.
Muchas gracias. Bueno, si no hay preguntas, creo Claudia, que damos por concluido. A ver, me avisas de preguntas. no es una pregunta, pero es una coincidencia